Suscríbete a La Panterita. Por 52 años siendo tu punto de partida. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buen día, ¿qué tal, Denis Caniza? Buen día para todos. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buenos días, señor, saludos para todos. De hecho, falta que la APF, porque no hay nada en sus redes sociales, ni que la sanción limpia, porque esta mañana ya nos estaban preguntando. Y son 10 meses a la hinchada organizada, al Club Olimpia, multa, y a Cardona, multa. Yo no sé si es tanto así la multa a Cardona o a Julio Jiménez, le escribí y respondió: no recibimos nada oficial, solo sabemos lo que se filtró, nada más, igual que nosotros. Y ya algunos colegas levantaron, algunos medios, y bueno, ya se tiene conocimiento, por eso dice Olimpia, no hay nada oficial. Decía, Olimpia no le llegó, en estos momentos está firmando Prono, pero son 10 meses. ¿Cuánto fue lo máximo de Olimpia? Y en su momento más de 6 meses llegaron a estar suspendidos. Vamos a buscar el dato exacto, pero ya hace unos años pasó eso. Le puede llamar a Balota, porque Julio Jiménez está en una reunión y lo que se tiene que hacer ahora es la parte oficial, pero como información ya se dio a conocer. Entonces estamos anunciándonos lo que otros medios también ya anunciaron. No es que estemos echando culpas a otros medios, al contrario. Y no, como ya se filtró la información, nosotros no vamos a caer de ingenuos en decir no, vamos a esperarlo oficialmente, porque acá hay mucha impaciencia del público de Olimpia. Bueno, estaban diciendo, podemos a la cancha, no podemos a la cancha, podemos a la cancha, no podemos. Lo que van a ir son esos, los que van a Socio Vitalicio, Pedro Gómez Falcón, todos ellos van a entrar. 18 meses en su momento fue suspendida la barra de Olimpia en octubre del 2017. Incidentes en el partido entre Olimpia y Sol de América, 8 de octubre del 2017, aquel día de Pedro Juan Caballero, que se suspendió el partido. 1 año y medio no pudieron entrar los barras de Olimpia. Sí, lo que no sabemos es la sanción a Balota. ¿Cuánto va a ser la sanción a Balota? Perdón, a Cardona. ¿Te acuerdas que entró Víctor Metuario? Sí, al túnel, a aplaudir irónicamente a Julia Dosa. Sí, y esa es la sanción. 10 meses de suspensión para la hinchada organizada, multa para Cardona y Olimpia. Hoy los hinchas comunes ya pueden ir al estadio. Guaraní. No sé quién es el encargado de Guaraní, por las entradas a la venta. 30.000 guaraníes. Desde las 10 de la mañana está a la venta. Y hasta la hora del partido en el club. Por eso Guaraní no podía vender. A Guaraní se le comunicó y ahí se filtró. ¿Se entendió lo que dijo? A Guaraní esta mañana se le comunicó. Eran las 9:10 cuando 9:30 cuando Guaraní ya conoce cómo el tema. Ya está en la entrada. Sí, la aclaración que hizo Guaraní es que solamente vía online se pueden comprar las entradas, o en red UTS, no en el estadio. O sea, perdón, el tema de Cardona está en el comité de ética. Y Julio Jiménez no responde, pues está en una reunión, no el tribunal. Para el comité de ética es Cardona. Y la sanción sí, ya está puesta la sanción. Puesta la sanción. La Agrícola Sales Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales, en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sales Seguros Generales.
Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y Yupuchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Disfruta del evento deportivo más importante de Sudamérica, en una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022, con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales. A su 2022 del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. ¿Buscas solución para tu calvicie o caída de pelo? Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de recuperación, prevención y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Por todo el mes de septiembre aprovecha 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses en todos los tratamientos. Hair Recovery. ¿Qué tal, arquitecto? ¿Cómo te va? Sí, Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿te va a la cancha hoy? No, yo a la cancha no me voy más hace rato. Pero te puedo ir si querés. Y no me quiero arriesgar, porque como me amenazaron una vez, no me quiero arriesgar a Liga Gratis. ¿Ligaste una vez? No, como me amenazaron en la asamblea, no me voy a ir a exponer yéndome a la cancha. Ah, no, te digo eso porque ahora está firmando PRONE la gente del tribunal y los hinchas comunes pueden irse, no la barra sancionada 10 meses. Ah, mira vos, qué bueno. Y estoy de acuerdo, porque realmente lo que pasó fue lamentable. Yo tenía vergüenza que no hay que tener como limpita. A pesar que recibí muchos mensajes no muy agradables de muchos limpitas que por lo visto no se sinceran, o no piensan como tienen que pensar para construir esto. Entonces, hoy no te va igual. No, yo no me voy a la cancha hace rato, no. Yo miro por televisión, sufro y disfruto por televisión, lastimosamente. Ah, bueno, no, porque queríamos conocer, los socios vitalicios le habían pedido ese tema de por qué no los socios no pueden ir, lo de la barra se entendía, la barra brava, y en meses de suspensión. Sí. Y bueno, arquitecto, vos no te vas de todas maneras. No, señor, no, hace rato no me quiero arriesgar, no. Muy peligroso, o sea, no me quiero arriesgar a que alguien se vaya y me meta un cuchillazo y una trompada y me agarra a matar ahí en alguien. Bueno, chao, arquitecto Masi, gracias. Un abrazo. Chao. No va a la cancha, tiene miedo de la amenazar. Pero 10 meses la barra. ¿Esta no es la más alta entonces? Y no, 18 meses en su momento, 2017. ¿Y cómo vas a ver para que hoy eviten? ¿Cómo se hace eso? Es no meter las banderas y los bombos. Sí, pasa por allí. Es después, así mismo, todo igual. Vos vas a comprar tu entrada, lo único que no van a poner es la bandera principal. Algo que se individualice con nombre Claro, y apellido, que como hasta pasó con la gente de aquí, Luqueño. sí, ahí salió una lista con más o Sí, menos una 50. lista con nombre y apellido. Eso podría llegar a darse aquí. ¿Y cómo yo te hago comprar 8 y yo te paso a Huevo bolsa a nombre de 8? Y sí, salvo que en teoría en la entrada le controlen la cédula de esa persona. Pero no suele pasar eso. No va a pasar. No suele pasar eso. Me va a ser difícil eso. Son 10 meses y... Cardona no habla al día del partido ahora. Julio Jiménez no contesta. Lo que queríamos era... Balota, Tribunal de Ética, Comisión de Ética es lo de Cardona. No el tribunal. Salvo que aparezca en el tribunal y que ya que se deriva. Por eso lo que estamos esperando es la resolución del tribunal oficial. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas, es disponible en todas sus tiendas de línea del país. Síguenos en redes sociales @LuomoPY en Facebook e Instagram. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebellala Casi, Arraitos de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferro Parecía, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morqui y sucursal, en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. No sé si puede hablar Álvaro Bilbao, si la agarro de contramano, no la agarro de contramano, si ya tiene la nota. El Club Libre tiene que recibir una nota primero y después ver el tema, porque así es. No, le estoy llamando ahora porque se ocupa la atención.
No contesta Lolo Bilbao. No contesta. Y Julio Jiménez... No. No oficial hoy. No oficial. Pero son 10 meses, niño. 10 meses, sí. Pero van a aparecer igual. Igual. Aquí la diferencia es que no pueden llevar las banderas, los bombos y alguna remera, porque muchas veces eso pasaba. Inclusive me dice aquí un hincha de Cerro que está ligado en su momento. Antes no podían entrar con remeras de X, o no, que diga o Comando de la Plaza. Eso no podías. Y lo mismo del lado Olimpia, que diga el nombre de no van a entrar hoy en donde quieran. Puedes llevar la remera. No, puedes llevar la remera del club, pero no el que diga el nombre de la barra nomás. Es ese tema de la barra, porque ellos también tienen sus remeras propias que normalmente dice, o no sé, Comando, la Plaza, Mafia Negra, cosas así. O sea, esas pero pueden entrar a cantar, ¿verdad? Entrar a los arcos. Eso pueden. Sí, porque los hinchas normales pueden comenzar a cantar sin dramas. Sí. El tema es las banderas y los bombos nomás. Ya que hablabas del tema de Cerro, Cerro, por ejemplo, se readaptó en ese sentido, porque la barra de Cerro está suspendida. Pero las mismas personas entran como otra agrupación, igual tienen bombos, tienen banderas y todo lo demás. Porque ellos 8 meses de sanción que todavía no se cumplieron. Pero entra como otro grupo, se llama La Murga del Ciclón y... Nosotros vemos que tocan, cantan, bailan. Al final es lo mismo, porque esta misma gente puede entrar llamándose La Barra de no sé qué, y entran... Ahora le pueden crear un nombre, no sé, La Murga franqueada, y van 5 con bombos y está ahí. No va a estar la bandera principal, pero están cantando allí. Ya se levantó la sanción. Sí. Entre comillas, digo. Sí, hay ese 10 meses es entre comillas. No dice nada. Y sí. Es que no dice nada. O sea, dentro de 10 meses lo que van a hacer es poner otra vez la bandera de la barra del Olimpia y hasta ahí. Pero las mismas personas van a seguir entrando. O 79 en este caso. Perdón, 79, tenés razón. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales, cocinás, preparás y listo. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Decidí profesionalismo y confianza, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Bueno, muy fuerte. Hoy me estaba contando Carlos de Villagra, que era presidente de Luqueño. Millonario asalto, toma de rehenes. Toma de rehenes, delincuentes mataron a toda la familia. Muy fuerte, muy fuerte. En la Caja Mutual, desde los 18 años ya puedes empezar a ahorrar, cualquiera sea tu profesión u oficio, y jubilarte a los 55 años. Entérate cómo hacerlo. En nuestras redes sociales ingresa a cmcp.org.py Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marenro Calonzo, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas, con todas las formas de pago. Hace tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Pero hoy podrán irse todos los dirigentes entonces, ¿verdad? Sí. El sector destinado hoy es la gradería la que se entra por la vocacional. Ahí generalmente son 300 lugares para los visitantes. Y no ese que está enfrente ahí. Sí, enfrente. Enfrente, pero hacia la esquina de la vocacional. Cerca del tinglado ex bochas. Exactamente. Y no puede entrar en otro sector hincha con Mundo Olimpia Guaraní. No, yo no digo ni que vaya identificado, que vaya y se siente y se ubica en preferencia, platea. Puede si compra y si va sin distintivo, sin problema. ¿Y quién es el que tiende a hablar en Olimpia? ¿Quién es? No hay jefe de prensa en Guaraní. En Guaraní, jefa de prensa y ahora Sandra Recalde. ¿Y no habla ella? Supongo que sí. Vos no tenés teléfono, sí, le llamás. Si tenés llamarle, sacarla al aire, cómo hacen. Los dirigentes están preocupados hoy, Denis Víctor, en el tema juguero que en la entrada. El gerente deportivo, la parte de gerencia de la parte organizativa de entradas. Lo que queremos saber es cuántas entradas. No tenemos informe nosotros. No hay. ¿Qué va a pasar? Control. Hoy, ¿cómo van a hacer? Van a ir igual. ¿Cómo le va a evitar? Y sí. No, es que una pregunta. ¿Vos sabés cuántas entradas le dieron a Olimpia? No, exactamente, en este caso no. Bueno, habitualmente 300 dan para ese lugar. Bueno, pero no sabemos. Sí. No, de Guaraní nadie informa. Nadie dice nada, está más preocupado jugueros, resultados, fútbol. Ese partido se iba a jugar en Ciudad del Este. Se quedó acá.
La miente no está para el horno. ¿Cómo se llama ese refrán? Hoyo, ¿cómo es? El horno no está para bollos. Así dice el tema, ¿verdad? Sí, el horno no está para bollos, exactamente. Ni más que preocuparle de la 300 Olimpia que es el resultado hoy. Pues si Cubero no gana hoy o empata, podría ser Chaucheju, ¿eh? Así es. Si llega a ganar, paz. Y bien para todos los hogares. Así es el tema de la entrada. Pero no podemos informar más de lo que tenemos. Cesarito, apareció. ¿Qué dice 500 Cesarito? entradas para Olimpia. Usted le envía Cesarito, a nosotros no. Cesarito. A vos te envió Cesarito. No, a mí no. Ahora veo que sí me envió. Sí, acá me envió. Sí. Cesarito, él le pichito en tu vida, Cesarito. Y yo pinochito más tu vida, Cesarito. Y yo que te digo Cesarito, y Víctor Lillar que te dice César le envía. Y yo que te digo Cesarito, no. Él se fijó en la red, dice, en la página. Ahí figura. Figura. Muy bien. ¿Qué dice Cesarito? 500 entradas. En la página donde se vende la Para entrada Olimpia. figura la cantidad, sí. ¿Por qué no pones niño en tu Twitter, por favor, Sí. fútbol? Para el hincha común, no el hincha de la barra organizada. Para el hincha común del Olimpia, 500 entradas para hoy. Y Más. el recordatorio para la gente de Olimpia: en el estadio no se van a vender entradas. O sea, la gente que vaya tiene que ir con su entrada ya en Tiene que mano. comprar antes, Sí, la venta online. vía web o en cualquier punto de la red UTS. No Normalmente se en van los a vender shopping, en por ejemplo. boletería, exactamente. Bueno. Porque el que va sin entrada no va a poder ingresar allí. No hay boletería visitante disponible. Bueno, hoy el partido a las 19:15. Hoy arrancamos Gustavito 16:40. 5 minutos para el comienzo del primer partido que tenemos. Programa con Mili y con los compañeros. Bueno, entonces redondeamos y vamos a ir a la programación de ayer. Acá está. Precios. Preferencia lateral, 40.000. Ticket. Galería visitante, 30.000. Platea alta, 20.000. Gradería local, ¿tenés esa vos? ¿Tenés? Sí. Sí. ¿Los precios de la entrada tenés? ¿Así Sí, que yo sí, tengo? sí, el mismo. 15.000. ¿Cuál es 15.000? La gradería para Guaraní, hacia Eusebio Y la Ayala. platea alta, El 20.000. tobogán, 20.000. Gradería visitante, 30.000. Sí. Por ticket. Preferencia lateral, 40.000. Esos son los precios. Para hoy. Para el partido entre Guaraní. Guaraní Olimpia. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982 104 287 y 021 607 151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. La CSV, GAC, Tractores e Implementos Agrícolas, LS Tractor, Generadores DLC Power te esperan en el showroom de DLC Motors S.A. Conocenos más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita a DLC Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. 200 en nominadas, ese se le entrega a... ¿Cuántas entradas le dieron? 200 nominadas. ¿Qué significa eso? Con los nombres, nominada. Y espacio para su dirigente en el palquito. ¿Qué palquito? A la terracita a la En la izquierda. terraza, que está hacia Del lado de cabinas. hacia la izquierda, hacia Hacia la Eusebio izquierda, Ayala, sí. casi al banderín del corner. Te repito. Le dieron 200 entradas para evitar la barra. Y espacio para los dirigentes en el palquito. Richard, ¿cómo te va, Richard Rodríguez? Buen día. Buen día, Arturo, ¿cómo estás? Bueno, queremos aclarar el tema para que no haya confusiones. Richard Rodríguez desde Guaraní. Olimpia, ¿cuántas entradas dispone los hinchas comunes hoy? El sector visitante tiene 500 lugares, 400 salen a la venta y 100 que va dirigida a sus dirigentes, que está por reglamento de APF. Brillante. Quiere decir que Olimpia puede disponer de 100 entradas para no ir a la tribuna donde van los hinchas comunes y se pueden ubicar en otro sector. O sea, 500 lugares tienen el sector visitante,
Para la dirigencia de Olimpia nosotros tenemos previsto otro lugar. O sea, esas 100 entradas son de cortesía. Olimpia decide finalmente a quién le da, pero esas 100 personas van a estar hacia la tribuna Claro, con el resto del todo público, reglamento ¿verdad? de APF. Ajá. Así mismo. Bueno, entonces Que otra está vez dirigida al sector visitante. poniendo en orden, 400 a la venta para ese sector visitante, 100 de gentileza para ese sector Sí. visitante, y aparte en el Así palco que está en la terraza van a estar los directivos de Olimpia. Así mismo. Al 400 le suma 100 más, veo. ¿Así es? Así mismo. El 100 también va dirigido al sector visitante. ¿A quién le da 100 entradas, verdad, Richard? Sí, son 400 puestas en venta del sector visitante más 100 entradas de cortesía en el mismo sector. ¿Y el parquito dónde queda? ¿Dónde van a estar los dirigentes de Olimpia? Sería sobre la preferencia de Guaraní. ¿En qué parte, veo? A la izquierda, aquí. Podría. Cerca del banderín del córner está, Richard. Exactamente, cerca del banderín del córner. Bueno, ¿y qué ambiente se tiene hoy? Bien, entonces, ¿verdad? La policía bien contra los... Bien, lindo partido. A pesar del clima, un lindo partido. Bueno, y esperemos. Entonces, reiteramos, en total son 400 a la venta, 500 gentilezas y el parquito dirigente. Preguntarle. Son 400 a la venta, 100 entradas de cortesía puestas en venta en todos los puntos de RUTS y vía web. Richard, pregunto nomás por las dudas, porque esa terraza para los directivos no tiene techo. ¿Qué pasa si llueve? ¿Van a ubicarlos en otro lugar o tienen preparado algún toldo o algo por el estilo? No, básicamente está ese lugar, pero no disponemos de un lugar techado. La venta para el hincha de Olimpia se da a través de la red. Misma situación para el de Guaraní, o el de Guaraní puede comprar en boletería. El de Guaraní puede adquirir en boletería hasta un cierto horario, a partir de las 13 horas. A partir de las 3. Otra pregunta por las dudas, Richard. Hincha de Olimpia que quiera ir a preferencias, no va a poder entrar ahí, ¿verdad? No puede acceder porque es para los hinchas locales y socios del Club Guaraní. Bueno, gracias, Richard, muy amable. Un abrazo, Arturo. Estamos a la Gracias, orden. igual Richard Rodríguez, ya de venta. Bueno, otro detalle. Olimpia Libertad lo que va a hacer, dice. ¿Cierto? Lo que dice el arquitecto de la gota cuando se juegue. Otro detalle. ¿Por qué le lleva Guaireña a Olimpia, allá Ciudad del Este? Por la recaudación. Va, definitivamente no van a sí. estar todos los hinchas, no Y van a- sí. Te voy a poner un ejemplo. Al Guaraní puede haber más cuidado. Estadio más pequeño, mayor control. Pero en Ciudad del Este, lleva el partido Guaireña en la partida, ¿qué fecha? Y el próximo fin de semana, el siguiente, de 1 o 2 de octubre, Y le fecha lleva- 14. Le lleva ahí. Y es por recaudación le lleva. Aunque tiene problema en campo, había dicho Luis Cáceres, terreno, recondicionamiento estadio. Pues parece que no es muy recomendable con tanta afluencia de público en Guaireña. Pero para eso va, queríamos hablar con Luis Cáceres, presidente de Guaireña. ¿Cómo hacía para controlar? No, ya, imposible. Porque 26.000 personas, más o menos, calculando de estadio lleno. Y bueno, ya está, ya está. Y sí, aparte a Guaireña lo que le va a interesar es vender las entradas, de la Y forma por que eso sea. te digo, ¿no? no, por eso le lleva, no. Después vamos a ver cómo dice la gota de partido entre Olimpia y Olimpia local Sí. ante Libertad. Y vos le vas a decir público Olimpia, ven por acá, pasen, es su casa. Igual que Cerro, igual que estas sanciones, no tienen el peso ni la gravitación que se espera. Así la cosa con relación al tema de las hinchadas. Así es. Y van a ir hoy 500 hinchas de Olimpia, Jonathan. Sí. Y tiene que tener mucho control por la adyacencia del estadio y demás cosas. Pero ya sabe Olimpia. Sí. Ya acusó recibo para hoy. Olimpia, ¿con quién juega después? Olimpia el siguiente partido ante Guaireña, la próxima fecha. Sí, es lo que te Y sí, estoy el diciendo. fin de semana que viene ante Y Guaireña. bueno, y se va a Ciudad del Este ese partido. Se va a No. Ciudad del Este. ¿Con quién es? Y sí, porque se postergó Libertad. Se Entonces, postergó el siguiente Libertad, de Guaireña. claro. Sí, El exactamente. siguiente ya va a ser Guaireña. Sí.
en Tupí por el mes aniversario. Hasta el domingo 25 de septiembre vas a encontrar todo para equipar tu hogar al contado y en cuotas. Y si ya sos cliente Tupí, tu primera cuota paga recién los 30 días. Te esperamos en Boyena, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. O hace tu pedido las 24 horas en tupi.com.py. Y anda entrenando que se viene la gran corrida Tupí Arambotú por los 26 años en la avenida más linda y deportiva de la ciudad. Apúrate que los cupos son limitados. Entérate todos los detalles en redes sociales de Tupí. La gente sabe. Bueno, ¿cómo yo sé que vos sos integrante de la barra? ¿Vos sos Víctor Villalba? En guaraní. Allí con el comisario. Claro, la gente guaraní. No, la ellos... gente guaraní, Denis, ¿cómo vas a saber? Claro. ¿Quién es? Vos tenés tu nombre, Claro, así, mostrame tu nombre y pasa. Yo no sé si ese formato de utilizar guaraní, la entrada nominada, cuando le envían el mensaje se refiere a eso. Ejemplo, yo voy a comprar la entrada y va a decir ahí Jorge Sosa con mi número solo por la entrada. Yo esa entrada a Jorge Sosa en principio no le podría dar a Roberto Sosa. Ya entiendo, pero ¿cómo vos sabés El que vos control de la policía es lo que tenemos que ¿Cómo sentir vos si se va o sabés no? que vos sos de la barra del Olimpia? En realidad pueden ingresar los integrantes. Lo ideal sería aquí que... lo que dice es el tema de la bandera y Claro. individualmente no... A no ser de que haya una sanción individual, 50 Claro, personas sí, con 50 nombre y nombres. apellido, y que después alguna de esas 50 Claro. quiera comprar la entrada, va a tener que rebajar. ¿Quién organiza a Ciudad del Este la presencia de Olimpia ahí? Con Guaileña. Enzo González. Yo imagino que sí. ¿Y qué va a hacer Enzo González? Le va a pedir que el listado para no vender, si ahí venden todos revendedores. Y sí. ¿Cómo va a hacer? Acá todavía podés controlar. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Arturo, buen día, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, que gran campaña de Guaileña. Sí, estamos haciendo una muy buena clausura, ¿verdad? Entre todo estamos ahí sumando puntos muy importantes ante rivales directos, ante los equipos grandes, y eso nos pone muy contentos, ¿verdad? Y nos obliga y nos compromete a seguir trabajando de esta forma. ¿Hay más paz ahora? ¿Cómo? ¿Hay más paz ahora? Relativamente. Igual nomás te están diciendo esto y aquello. ¿Quieren inventario de la vida institucional de Guaileña? No, pero eso corresponde. Ahora, la inestabilidad dirigencial, no sé cuándo vamos a conseguir, porque ayer, por ejemplo, hicieron una asamblea en un club, le sacaron, o sea que no, apareció otra comisión nueva, mañana va a aparecer otra comisión, y así sucesivamente, ¿verdad? Porque finalmente lo que quieren es sacarnos a nosotros. No, Yo categórico. Perdón, Luis Cáceres, para que podamos entender y puedan entender los oyentes. Vos sos presidente de Guaileña Fútbol Club. ¿Qué nombre tiene Guaileña Fútbol Club? Sí, Guaileña Fútbol Club, sí. Pero contiene participación de todos los clubes de la Liga Guaileña. Sí, estatutariamente los socios o los miembros de la liga y de Guaileña por ende, ¿verdad? Son los que tienen voz y voto, y son los 12 clubes, ¿verdad? 13 clubes hoy día, ¿verdad? 13 clubes dentro de la comisión directiva que vos presidís. Tal cual. ¿A vos te quieren una sacar? comisión o una junta directiva que, a diferencia de otros clubes, ¿verdad? Yo no tengo participación para elegir mi equipo de trabajo, tengo que depender de cada comisión, depender de estos temas, ¿verdad? Como te dije, ¿verdad? Cada 6 meses, cada 3 meses hacen una asamblea en la vereda, en la cancha, en el quincho, y cambian de dirigente, cambian de delegado, cambian todo, y eso crea mucha inestabilidad, ¿verdad? Y nos tiene un poco podrido ya toda esta situación. ¿Y qué te quieren sacar, Luis? Claro. ¿Y cómo hacen para sacarlo? Desde que dieron la plata y en el primer año de intermedia, ahí comenzaron los problemas. Pues anteriormente para nadie le importaba la liga, pero ahora cambió, pues. ¿Y qué es lo que te reclaman? ¿Y por qué te tendrían que cambiar o piden en tu cabeza? Supongo que es para manejar la parte administrativa, para tener más participación, armar el equipo, no sé, tampoco nos dan mucha, hasta ahora no sé bien qué es lo que quieren, ¿verdad? Repartirse más plata entre los clubes, cosa que va a venir en detrimento de plantel de primera, que es lo que nos sostiene en la categoría, ¿verdad? Pero a mí me iba a ser más fácil, ¿verdad? Si es que le repartía más plata, ¿verdad? Pero eso va a venir en contra del club y en contra del equipo. ¿Y cómo hace con el tema, por ejemplo, la Sudamericana? ¿Hasta qué punto llegó Guaileña? ¿Cuánto recaudó Guaileña en Sudamericana por los derechos? No recaudar, percibió de derechos. Y percibimos 900.000, ahora 300.000 por partido local en la segunda fase, más
225 por la primera fase. No, 225 más fase de grupo fue 900.000. Sí, 1.125.000, sí, 1.125.000. Y es lo que te dice, ¿dónde está? ¿Cómo? Este dinero queremos que redistribuir entre los 13 clubes de Guaireña. No, pero eso pues se negocia con el plantel, hay premios, gastos de traslado, gastos de la organización de los partidos que jugamos de defensores, se fueron pagando muchas cuentas que estábamos teniendo. Eso nos sirvió bastante, era para ir poniéndonos, saneando nuestra administración. Se entiende muy bien, Luis. El problema, doctor, es que como hay... Que ellos entiendan. El problema, o sea, lo que yo tengo que conseguir es hacerle entender, ¿verdad?, a mis colegas dirigentes dónde estamos parados, a qué apuntamos como club, qué queremos como club, qué quieren ellos como club, ¿verdad? Y si esto va a seguir así eternamente, ¿verdad? Porque yo salgo mañana, viene útil y le van a hacer la misma cosa. ¿Y vos te querés ir? Totalmente. No, yo creo que me falta, o podría dar un poco más, ¿verdad? Por lo menos un par de años más para conseguir estabilizarle mejor al club, dotarle de mejor infraestructura y después obviamente, ¿verdad? Darle también a los demás dirigentes, ¿verdad? Cierta cancha, ¿verdad? Para poder manejar eso. Yo no pienso estar eternamente en este lugar. ¿Y cómo se consigue eso? Contanos. Y con un poquito de sentido común nomás, entender bien las prioridades, no mentirle tanto a la gente diciendo que con los jugadores locales vamos a ganar dinero, que vamos a ganar campeonatos, que eso tiene un proceso, entender eso, ¿verdad? Hacerle entender también a la autoridad, ¿verdad?, la importancia del club. Y cosas es cierto, que yo no creo que nos falta madurar como dirigentes. Para enseñarnos esto, tratándose en Guairá, vos podés llamar a una asamblea, agarrar los números, datos, decirle, ya hiciste, señor. Sí, es lo que hicimos. Yo sé que hiciste, pero no llenó. Y no porque no se tomaron la molestia siquiera de analizar el balance que se les presentó casi 45 días antes de la asamblea. Yo digo ahora, una nueva, que vos le responda otra vez a ellos. No, estamos esperando la auditoría externa, ¿verdad?, que se está haciendo. Hay un cuarto intermedio, ¿verdad? Se termina la auditoría, llamamos a vuelta a la asamblea y terminamos eso. ¿Qué es lo que manejas mal? Te dicen. Claro. Hay una nota muy fuerte, ¿verdad?, donde dice manejo de prolijo, ocultamiento de datos, que nosotros todavía no respondimos, ¿verdad?, pero están ensuciando mi nombre, el nombre de otras personas, el nombre de otros dirigentes, ¿verdad?, que no nos merecemos para nada, ¿verdad? Lo que te dicen, doctor, que hacer es, ¿dónde está el dinero? Es la pregunta, ¿verdad? Claro. Esa es la base. ¿Dónde está el dinero? Móveme la plata. ¿Dónde está la plata? ¿Y al dónde está la plata? ¿Vos qué le respondiste cuando te pusieron dónde está la plata? Y en los documentos. ¿Y qué documento es lo que los objetivos logrados, en la permanencia? Eso cuesta plata, Arturo. Ya sé, te dicen, por ejemplo, ¿cómo vas a pagar tanto por estos jugadores venidos de afuera? ¿Por qué no se juegan con los jugadores de adentro? Más o menos por ahí también en la mano, sí. ¿Y vos qué le decía yo? ¿Tenés aliados? Perdón, ¿tenés gente que comparta con vos o todos son contra? No, sí tenemos, claro que sí. ¿Está dividido el tema de los clubes en Está un poco dividido ahora. Sí, está un poco dividido ahora. ¿Y cómo se vive? Pero ese es el problema del estatuto que tenemos. Esa tendencia a la anarquía, que con la mayoría al presidente, si quiere entrar en su culo, puede entrar en su culo, donde perdone la palabra, ¿verdad? Y yo creo que, por eso te digo, ¿verdad?, si maduramos un poco como dirigentes, si entendemos la situación, si entendemos dónde estamos, ¿verdad?, se pueden mejorar ese estatuto, ¿verdad?, y darle mayor tranquilidad al que esté en la cabeza, sea quien sea. ¿Y cómo vos convivís con esto? Y el día a día, es la lucha. Ahora es más complicado esto que el manejo del plantel. ¿Y qué vas a hacer? ¿Hay una manera, un mecanismo o no hay? No, y buscar hacerle entender a estos señores, ¿verdad?, la importancia de tener cierta tranquilidad, de estirar todos juntos, ¿verdad? Y en ese camino, ¿verdad?, buscar
darle a poquito, ¿verdad? Los clubes de la liga ciertos beneficios. Acá también nos están acusando de que somos los culpables de que los clubes de la liga estén en decadencia. Y Guareña está hace 3 años en primera, 3 años en intermedia, y nosotros no tenemos la culpa de 100 años y mucho más de algunos clubes, ¿verdad? De la decadencia. ¿Y te piden colaboración? ¿Te piden dinero? Plata. Plata Sí, te piden. Y vos le dices, plata. no, esto es para nuestro club, y te dicen, no, nosotros queremos. Sí. Y ese que vos no le das ya es contra. Normalmente. ¿Cuántos clubes? 13 dijiste. 13. ¿Y cuántos están contigo, por decir, apoyan tu gestión? 7, 8 estamos ahora. 7, 8, más de la mitad. Más de la mitad. Pero muy fuerte de todas maneras, eso no te da calma. No, porque por eso te digo, es circunstancial. Hoy sí, hoy están 8, estamos 9, ¿verdad? Mañana se enoja uno por, no sé, porque no le dimos una remera y me dirán en contra. ¿Y estos que cambiaron dirigencia, quiénes? Los dirigentes. Es una comunidad en las afueras de Villarrica, Caro Benítez. Caro Benítez llaman el club. Es de una comunidad que está en las afueras de Villarrica. ¿Y estos cambiaron de cúpula dirigencial? Ellos dicen que cambiaron, ¿verdad? Aparecieron unos dirigentes, armaron una asamblea, una reunión y que pues, dicen que es una asamblea y aparecieron con una nueva comisión. Por un ejemplo te pongo, ahora llevan el partido a Olimpia a Ciudad del Este, ¿verdad? Sí. ¿Llevan por recaudación o porque la cancha no da para recibir a Olimpia? Por la seguridad y obviamente tampoco iban a ser hipócrita, también la parte económica es muy importante. Porque ahora se le levantó la sanción a los hinchas comunes, los hinchas comunes no tienen problema, la barra pueden ir de otra manera pero van a llenar el estadio. Claro. Es decir, una manera de decir, la barra organizada, la Olimpia 10 meses, pero se organizan entre comillas, van de 10, de 15, sin bandera, sin identificación y entran todos. Creo que sí. Y sí, porque van a ser nominales, Después, pero todo es muy sí, relativo, sí, no, es muy difícil. Es difícil de controlar, claro. Por eso te digo, ahora ellos, cuando vos vean la recaudación, en sí que va, si suponte que vaya mucho público, porque la barra organizada fue sancionada, pero igual los hinchas van a ir en Ciudad del Este, te pregunto, te van a decir, ¿cómo que se recaudó tanto y nosotros qué? Te van a decir los clubes de la liga. No. Yo ya les estuve explicando más o menos cómo iba a ser el sistema, ¿verdad? También ya están al tanto también del presupuesto que estamos manejando, de las prioridades que tenemos ahora. El campeonato de la liga va a comenzar el 23 o el 30 de octubre. Antes de esa fecha nosotros nos comprometimos a aportar 10 millones para cada club. Estamos buscando conseguir esos fondos para ayudarles a ellos para que el campeonato sea un poco más competitivo, ¿verdad? Y darle una mano, ¿verdad? Cumplimos también con ellos, ¿verdad? Dentro de todo. ¿Vos le decís 10 millones o ellos te dijeron es poco 10 millones, no hacemos nada? Llegamos a un acuerdo. Y el estadio... Pero obviamente esa plata nunca alcanza. Bueno, y ese estadio no mejora porque no se puede, es difícil. Es difícil, cuesta mucho dinero, hay una inseguridad en lo jurídico, ¿verdad? De quién es el estadio, si es nuestro, si es la gobernación. Eso hasta que no mejoremos, hasta que no tengamos una concesión por 20 años, no podemos tocar prácticamente. Nosotros primero no podemos tocar ese estadio. ¿Cómo está? Como está ahora. Y si vos querés cambiarlo, ¿cómo hacer? Mejorar. Ya, habría que hacer un proyecto, estudiar bien las prioridades, ¿verdad? Que ¿Quién tiene que aprobar mejorar el estadio? Por eso, entre la gobernación y nosotros está el manejo de este estadio. ¿Y cómo está tu relación con la gobernación? Y ahora como está la intervención, ahora no sabemos bien con quién hablar. Todavía no se llegó a una resolución en ese sentido, estamos esperando eso. O en todo caso, el siguiente gobernador que asuma. ¿Cuánto piensan recaudar contra Olimpia? ¿Piensan recaudar? Y ojalá que llegamos y pasemos los 1.000 millones. ¿Ese partido cuánto? ¿Arrendamiento o va en riesgo compartido con el 3 o la gente de ahí?
Riesgo compartido, así como hicieron la gente del 12 peleando. Riesgo compartido, te pueden quedar 300, 400 millones si todo anda bien. Sí, tal cual. Y bueno, ¿qué más, Luis, con relación a Guaireña, campeonato? Contanos. Voy esperando, ¿verdad? El partido del viernes ante Emiliano. El resultado de ayer fue muy importante, ¿verdad? Fue un rival muy complicado como Tacuare. Sumamos los puntos, ¿verdad? Para estar al menos momentáneamente en zona de clasificación a la Sudamericana y en el quinto lugar, ¿verdad? De la tabla de clausura, que es muy importante, ¿verdad? Eso le deja muy motivado al plantel, muy contento, ¿verdad? Y ahora ya estamos preparando el partido ante Emiliano el viernes. Sí, está bien, Emiliano primero, pero vos sabés que el camino a la Sudamericana significa $225,000 hasta ahora y sin pasar 900,000. Y sí, se puede volver a plantear lo que ya pasó con Guaireña, con los clubes que te reclaman, ¿dónde está el dinero? No, pero nosotros estamos preparando también un resumen, ¿verdad? Un informe sobre el manejo de ese dinero en la brevedad posible, ¿verdad? Para poder despejar esas dudas, ¿verdad? Y una vez que culmine, ¿verdad? nuestro mandato, presentar en la asamblea el balance correspondiente. ¿Tu mandato cuándo termina? Este diciembre. ¿Ahora? Y va a haber asamblea y vos tenés votos para seguir. Estamos viendo, estamos ahí manejando y contando los votos. ¿O va a ser una turbulencia terrible eso cuando llegue el momento? No creo. Yo creo que vamos a llegar a un acuerdo. Ya vaya yo, no me vaya, o sea yo no el candidato, vamos a llegar a un acuerdo. No, pero si vos dijiste yo tengo ganas de seguir, dijiste Luis. Claro, de que tengo ganas, ¿verdad? Ahora depende si llegamos a un acuerdo. Lo que es, desconfían de vos del manejo administrativo, lo que está diciendo. En todo sentido. ¿Qué significa en todo sentido? Un acuerdo con el equipo de trabajo, con la forma que vamos a trabajar, cómo vamos a ganar el año que viene. Y eso no le gusta. Una vez por todas, ¿qué es lo que queremos? Bueno, seguiremos. Está bien, Luis, queríamos conocer un enfoque actual de Guaireña de muy buena gestión en el campeonato. Chao, doctor, gracias por tu tiempo. Chao. Gracias. Pedro Gómez Falcón, ¿cómo te va? Pedro Gómez Falcón. Sí, hola. ¿Qué tal, Pedro? Hola, ¿qué tal, Arturo? Buenas tardes. Ya sabes la sanción, ¿verdad? No, discúlpame, tuve una intervención y entonces estoy un poco fuera de onda con algunas cositas nomás, ¿sí? No estoy siguiendo mucho y estoy de reposo, Arturo, entonces... fuerza. Estoy ni viendo televisión ni nada, Bueno, así que te pido disculpame. No, primero la salud, fuerza, doctor, gracias. Ok, gracias. Pedro Gómez Falcón, está fuera. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamor a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vmayflores.com. Regalamor. Regala Vmay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en Usbellala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010. Chacobar, respaldo total. Vino Santa Elena, más recordado y elegido por los paraguayos por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. ¿Buscas calidad al mejor precio? Vení a Giga, parte de tu vida encontrarás todo para tu hogar, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Giga, sé parte de tu vida. Seguinos en Instagram y Facebook como @GigaPY. En Shell bajamos el precio 150 guaraníes menos en todas las naftas. Shell te ofrece naftas de calidad, de alta calidad, pero al mejor precio del país, porque podés cargar todas sus naftas a 150 guaraníes menos por litro. Shell V-Power, Shell Fórmula Super, Shell Fórmula Regular, todas a 150 guaraníes menos. Shell, porque lo que cargas importa.
En Asismed cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismed, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica, con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate de más contactando al 0993-400-044. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, cuidamos de vos. Asismed toda la vida. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de ropa hasta tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Juega Olveira, titular en Olimpia. Y juega Hugo Fernández, titular en Olimpia por Fernando Cardoso Paraguay. Reaparece Olveira y en Cerro está reapareciendo Claudio Aquino, fue convocado. Sí, desde el viernes ya practica con normalidad Claudio Aquino. ¿Y no 4 va a arrancar? días. ¿No va a arrancar? No, yo creo que no todavía. ¿Por qué? No. Aparte Zamudio viene rindiendo bien en ese puesto. Zamudio jugando de volante por izquierda. Últimamente, yo creo que él va a repetir. Aquino me parece que en la banca puede ser una buena opción. Después la duda que tengo es quién arranca a la derecha, volante a la derecha. Porque Alberto Espínola está con una sobrecarga muscular, la vez pasada fue cambiado, y Enzo Jiménez terminó jugando de lateral. Pero ya está acostumbrado Enzo Jiménez se puesto de lateral, sí, no es nuevo para él. Sí, no es nuevo. Pero al ponerlo a él, ¿a quién lo pone adelante? Sí, pero juega ante el 12 de octubre, yo no creo que Cerro Porteño vaya a desmayarse de tensión con Chiqui Arce, no por 12, pero un rival inferior futbolísticamente que Cerro. Arce podrá cuestionar la cancha, que no está en condiciones, pero el 12 de octubre va a jugar su partido. Sí. En su estadio, juega su partido, juega ahí. Guaraní juega su partido en su estadio hoy. Se juegan la vida. Sí, y entre Guaraní y Nacional va a haber pelotazo hoy. Hoy va a ser el rey del pelotazo, será el partido entre... Nacional General. No, el partido el de Guaraní con Olimpia. Nacional ya sabemos su estilo. Sí. General técnicamente es distinto a Nacional. Lo que digo que en el partido de fondo, que lo vamos a hacer una vez que venga Francisco, que viene, estamos esperando al compañero, para analizar la programación de hoy. Lo que estoy diciendo que hoy, el partido, como fuese, va a ser pelotazo en cancha de Guaraní. No año pelotazo, va a ser chavado, friccionado, peleado, tarjeta amarilla. ¿Quién es el referee para hoy? Hoy es Méndez, José Méndez. Hoy va a ser así el partido, con esa característica va a ser hoy. Con esa característica. Va el partido que va a arrancar 19-15. Nacional juega con General Caballero en el partido primero. 16:45. Sí. Habría que ver cómo está después de la lluvia. Aunque tiene buen drenaje. ¿Dónde? La cancha sí, de Nacional, porque llovió bastante. Pero tiene buen drenaje de Nacional. No, pero la cancha se ve muy bien. José Méndez, el árbitro. Y en el bar Díaz de Vivar. Mario Díaz de Vivar. No, yo digo por lo que se vino a la fecha, porque ¿qué vamos a decir? Olimpia recalculando. Son 500 entradas. ¿Verdad? Doctor José Altamirano, ¿cómo te va? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor José Altamirano. Te llamamos de Radio Monumental Fútbol a lo Grande. Presidente Tribunal de Ética de la APF. ¿Hay sanción para Cardona? No sé. Eso tiene que surgir de alguna instrucción que tiene que hacerlo el oficial de integridad. Todavía no hemos tenido ningún informe especial sobre el caso. Ah, correcto. No, como el Tribunal de Sanción está sacando el informe oficial y aparece como si fuera una sanción para Cardona, ¿esto puede ser tribunal o es la Comisión Ética, doctor José Altamirano? Primeramente, como consecuencia de la instrucción que el oficial de integridad realice y termina el expediente con un informe final, nos eleva a nosotros para considerar. Ah, del tribunal va a la Comisión de Ética. No, el oficial de instrucción realiza un procedimiento y al finalizar produce un informe y eleva a nuestra consideración al Tribunal de Ética. ¿Ustedes ya tienen ese informe, doctor Altamirano? No, todavía no tenemos y sinceramente no sé si ya se
instruyó algún tipo de sumario, porque inicialmente es el Tribunal de Disciplina el que, porque esto se realizó en el campo de deportivo, Sí, no señor. fuera del campo deportivo. Así mismo. Gracias, doctor Altamirano, muy amable, gracias. No, por favor, cuando guste. Gracias, no hay nada en la Comisión de Ética. ¿Y dónde salió esto? ¿Cómo es el tema entonces? Cardona, ¿de qué? No se entiende. Y sí. No, pero ¿cómo Al es? final, por lo menos lo que yo interpreto es que es el tribunal disciplinario el que Y va por a eso decidir. digo, Sí. pues, aquí me dijeron, me corrigieron, no tiene nada que ver la comisión. Tiene que ver, para mí, por esa situación del túnel, que le aplaude y le grita Sí, ya por ahí sé, es donde... pero a mí cuando me escribieron, no me reprocharon, me dijeron que yo me estaba desviando y que eso obedecía a la Comisión de Ética. Por eso no tiene nada. No tiene nada. Entonces el tribunal es. El tribunal, Sí. el tribunal de la... Y no habla pues, doctor Prono, no habla. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. En un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casí, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 pocas de Infonet en todo el país. CNT animate a soñar 2.650 millones en premios. Sheporemoy. A full audiencia en Dux, Soberanía Venezuela. Audiencia fiel. ¿Para qué pone su altavoz luego? Saludo, comandante. Volveremos. Esta es Elisa, nuestra compañera. Saludo a Elisa, nuestra compañera. Volveremos por Sportivo Luqueño. Volvió la promo Jugá y Ganades, la raspadita de Supermercados Stock, con más de 1.000 millones de guaraníes en vales de compra. Compra productos en promoción y con tu factura de compra ingresa a stock.com.py/gana para ver si hay premios para vos. Hay vales de 50.000 hasta 5 millones de guaraníes, promo válida en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. Vení a Bristol porque vuelve el LG Week. Aprovecha una semana de precios increíbles en todos los productos de la reconocida marca LG. Además, una cuota de regalo en todos los productos. Contáctanos al WhatsApp 0991-670-000 o ingresa a bristol.com.py. Yo estoy inhibido, dice el doctor, pero no tiene razón. Esquivel es el que tiene que hablar. No puede hablar, pero no. Está inhibido, ¿te acuerdas que le recusaron y demás cosas? Los muchachos, ¿cómo te escuchan? Muchísimas gracias. Con el altavoz ya full audiencia en Dux con X final. Sobre la avenida Venezuela. Tu audiencia fiel. ¿Para qué ponen altavoz luego? Saludo, comandante. Volveremos, Luqueño, dice. Los muchachos, ¿cómo te escuchan? En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante todo pago. Solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo. Seguir a Kia Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag Road Inspiration y listo. Bases y condiciones en kia.com.py. Bueno, rebobinando lo de Olimpia, entonces, que el tema va al partido hoy. ¿Quién hace la síntesis final? Sí, 500 entradas en total, 400 a la venta para el público de Olimpia, 100 de cortesía, que la directiva define a quién le va a entregar, Sí. y tienen el palco, entre comillas, terraza en realidad, para directivos. Y las entradas, los hinchas olimpianos no pueden comprar en el estadio, tienen que comprar antes, tienen que ir a los shopping donde tienen estas reds o comprar de forma online. Así es. Y las entradas serán nominadas. Una vez que uno compre la entrada, va a salir el nombre de la persona que está comprando la entrada. Y te va a pedir cédula. Llámame por el comisario de la séptima. ¿Quién es que te pide la cédula? Y el controlador generalmente, pero así. ¿Y vos viste alguna vez que te pide la entrada cédula? Al comienzo pedían, después... pero después ya no. Los últimos le Se mostrás la contó uno a entrada, uno. te No, dan pero el- Guaraní te pide todo credencial, nombre de identidad, eso. Sí, pero Guaraní es terrible, es una señora, te revisan hasta todo ahí te revisan. ¿Vos conocés? Al entrarle. sí, hacia el lado del quincho. Sí, ahí te revisan todo. Sí. Ahora cambió hecho de paso el ingreso, es un poquito más abajo. En la esquina. Para la prensa, sí, en la esquina, es media cuadra más abajo en el portón. Ahora no se ingresa más por el quincho. Es siempre la misma dirección, pero más abajo, donde estaba antes la piscina vieja. Allí hay un portoncito. Antes de llegar al quincho. Sí mismo, antes de hay llegar una puertita. sí mismo. Ahora se da Antes de llegar al quincho. Antes de llegar al quincho, sí mismo. Más hacia abajo. Más hacia no abajo. hacia Eusebio Ayala. Sí mismo. En esa primera entrada. Porque antes estamos cerca del quincho. Sí. Había una pileta en la época de Tania Domínguez ahí. Clausuran esa, ahí donde estaba antes la pileta, que ahora ya es un campo de fútbol suizo, césped.
Para hacer calentamiento y todo eso. Suele usar guaraní. Y la hinchada guaraní está pesada. El último partido no tanto, porque creo que el resultado ayudó. Y aparte no van mucho últimamente. No. Guaraní no pasa el promedio de 200. No, pero no hace falta que sea mucho para hacer lío. Y eso es cierto. Ante 12 invadieron la cancha. Ante 12 invadieron. ¿Y hoy cómo se va a jugar el partido? ¿Con qué tensión se va a jugar adentro? Terrible. Hoy el horario ayuda más. La otra vez el horario le complicó al hincha de Guaraní. Y esto me parece que le puede llegar a motivar. No, pero el Guaraní recaudó 51 pagantes. Sí, el último. Compio Guaraní. Y siempre hablamos de Guaraní, Solonido, Yala, el transporte público, tiene todo. Siempre se dijo lo de Guaraní. Emilio Dal no habla, Gerardo. ¿Por qué mañana? Y los otros dos dirigentes no hablan. Amstel te lleva a la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, Ecuador. Además, puedes ganar premios directos para vivir tu pasión por el fútbol. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoamstel.com.py y ya participas. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Fiesta de la primavera en Mazapán, te invitamos a festejar la llegada de la primavera en familia con show en vivo, DJ, pizza, corrida, música retro, karaoke a tan solo 30.000 guaraníes, este miércoles 21 de las 20 horas hasta las 00, en Lirio Esquina, Coronel Cabrera, reservas al 0984-627-645, recibí la primavera Mazapán. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumula goles para sorteo increíbles premios mensuales. Una compra que vale un gol promo válida para tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022. Como la marca más recordada y consumida del país, Lactolanda es la marca número 1 en lácteos. La Paraguayo Mobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrado. Servicios básicos en puertas sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 437.000 La Paraguayo Mobiliaria ICA. ¿No tiene que estar Aguilar hoy? Sí, Aguilar, y que el único cambio sería Walter González. Hugo Fernández. No, jugaría Recalde de volante por izquierda. Perfecto. Recalde, y arriba Montenegro y Walter González, después el mismo equipo. Incluso Aguilar otra vez como titular. Olveira a la banca, en este caso, que ya está a disposición. ¿Pero ya no el puesto de Alfredo Aguilar o cómo es? Y yo creo que le respeta, entre comillas, el puesto porque estuvo bien ante Nacional. Sí. Como para no modificar. Y la ausencia de un par de semanas de no trabajar normal, me parece que le pudo haber costado también a Olveira ese timing de lo que es arquero y compañía. Entonces, como cerró bien Aguilar. Lo que me resulta llamativo es que Recalde juegue volante por izquierda. Ya lo hizo en el pasado, no desconoce el puesto, pero va a tener que adecuarse a otra característica, porque Recalde no es de velocidad, de desbordar. Que los busquen convertir en un formato de 10, lanzador, un poco más tirado para arriba, y Recalde. Como no tiene liga igual de Recalde, tratar de ser lanzador. Entonces, ¿a quién le va a lanzar? A Jorge Recalde. No, y a González y a Montenegro. Pero son lentos los dos. O sea, ¿a quién le va a lanzar? González al menos es muy lento para tirar. Olimpia trabaja por los laterales. Tratar de buscar a Otálvaro esa función, porque no le veo en la función de volante, por eso tratar más lanzador que otra cosa, buscar un disparo en media distancia. Es pesado. De ese lado. Olimpia, pesado. Si pierde dinámica, sí, tenés razón. Yo imagino de la misma manera. Pelotazo van a Guayo, creo. Porque no, Olimpia no cambia su equipo. Vaya choque, choque. No dijimos, el tipo Olimpia Nacional. Hoy se va a repetir, ¿sabes lo que Guaraní diga lo contrario? Nacional Olimpia. Hoy puede ser un carbónico, usando la presión de Blicazo. Un duplicado puede ser. En intención. Yo no digo que el de desarrollo no cambie Guaraní o no cambie Olimpia, pero la ausencia de él y el habitante ahí. La cancha tipo Nacional. Sí. No digo, no sé cuánto tiene el largo Guaraní y cuánto tiene Nacional. La misma largor tiene los dos. ¿Cuánto tiene ancho Nacional? ¿Cuánto tiene ancho Guaraní? Vos no sos periodista, Víctor Villalba. Yo creo que más o menos igual. Y por eso te estoy diciendo, hoy se van a ver características similares en este partido. Y Nacional juega primero su partido ante General Gallero y en su cancha. Juega primero. Ahí es. No es joda la programación de hoy. Caliente va a estar el tema. Sumamente caliente. 105 por 68. ¿Puede ser? Que ahí está José Santa Cruz. Vos querías hablar con él. ¿Cómo te va, José? Hola Arturo, un saludo para vos, para los demás compañeros y la amable audiencia. ¿Qué te disgusta de doctor Cáceres José Santa Cruz, es presidente del Departamento de Fútbol de Guaireña? ¿Qué pasa? Y lamentablemente la soberbia se apoderó y lo maneja como una institución, o sea, a nuestra institución como una empresa privada suya. Lamentablemente esa es la realidad nuestra hoy en día. Y por supuesto que cuando nosotros creamos o salimos campeones en el Interliga y fundamos lo que es Guaireña Fútbol Club,
sabíamos perfectamente que le pertenecía a la Liga Guaireña porque ocupaba un cupo de la Liga que se ganó a través del Interliga. Y bueno, la Liga tiene 13 miembros hoy día y los dueños genuinos de Guaireña Fútbol Club son los 13, que inclusive el estatuto por el cual se rige institucionalmente es de la Liga. Y parece que él se olvidó de que existen 13 dueños de la Liga y se apoderó de la institución y maneja como si fuera algo suyo, ¿verdad? Nunca le comunican nada a la Junta. Ahora aparece con el tema del balance, con una deuda de 3.500 millones que nadie sabe de dónde aparece. Una serie de cuestiones, ¿verdad? Administrativamente que nadie sabe dónde se fue a parar, ni cómo, el qué, cuándo, y bueno, y las veces que yo le pedí explicación al tipo lo único que hace es molestarse. Y no debería ser así. El primero que tiene que pasar por la Junta para cualquier toma de decisiones es la Junta Directiva, es la autoridad permanente de la institución. Pero hubo asamblea de rendición, cuenta, balance, memoria, eso. Hubo presentación, pero el estatuto dice que para celebrar cualquier tipo de obligación, ya sea de prestación del servicio o de contrataciones, tiene que pasar por la Junta Directiva. O sea que él nunca hizo. Y ahora aparece justamente en el balance, luego de 2 años, aparece una deuda de 3.500 millones, donde figura inclusive que un particular se fue a hacer un préstamo y que supuestamente se le cargó a la cuenta de Guaireña. ¿Cómo vaya a hacer un préstamo de un privado y carga en la cuenta de Guaireña? ¿Y la institución? ¿Por qué no pasó por donde tenía que pasar? Que es la Junta Directiva y que se autorice para que se pueda contraer la deuda. Estatutariamente dice que cuando va a superar el monto de 50 millones de guaraníes, que necesita sí o sí la aprobación de la Junta Directiva. No se puede manejar una institución así creyendo de que es una propiedad suya. Está bien si es su empresa, si está gerenciando, si hay algún contrato, pero acá no existe. La Liga es la dueña de Guaireña Fútbol Club y él es el presidente de la Liga, por ende, por estatuto es presidente de Guaireña Fútbol Club al mismo tiempo, pero los dueños son los 13 clubes y se rige por el estatuto de la Liga, que él omite por completo. ¿Y ustedes qué le hacen el reclamo? ¿La manera unipersonal en que maneja? ¿Tienen desconfianza? ¿Dónde es? ¿Los ingresos? ¿Cómo es? ¿Hablan de deuda? ¿Cómo es, José? Y transparencia es lo que se pide. ¿Qué significa transparencia? Fíjate vos, Arturo, yo siendo autoridad de la institución, habiendo sido presidente de un club, me voy y solicito un documento, un contrato, y me sale que el contrato tiene una cláusula de confidencialidad. Yo soy dueño de la institución, me voy a pedirle al empleado que es el director financiero, y el director financiero me dice que yo tengo que presentar una nota a la Junta Directiva y que la Junta Directiva... Esperan un poco, yo soy el dueño de la empresa, uno de los dueños, 13 accionistas tiene. No tengo por qué yo estar haciendo todo eso. Primero ellos tendrían que haber pasado ese documento por la oficina que se llama Junta Directiva y luego celebrarlo. No es así como se maneja una institución. No se puede, esto no es una empresa suya, se olvidó de eso. Se olvidó de todo lo que trabajamos para construir lo que se llama hoy día Guaireña Fútbol Club como institución. Eso no lo hizo él solo. Seguramente aportó más que todo, porque vos sabés, Arturo, que la dirigencia del interior se banca a través de su bolsillo. Y muchos de los clubes de primera también lo hacen. Pero se creó una institución al cual vos tenés la obligación de responder porque el estatuto lo exige de esa manera. ¿Qué van a hacer ahora? Vos estuviste con su expresidente del Departamento de Fútbol de Guaireña, pero con Cáceres, ¿o no? Claro, el que le llevó a la presidencia, no quiero engrandecer ni mucho menos, él tenía 4 votos en el año 2019 cuando se tenía que hacer una asamblea para darle continuidad. Yo fui el primero que propuso su nombre, a pesar de que sabíamos que teníamos 4 nombres, y tuve que hacer las negociaciones con los 8 restantes de clubes, justamente para poder llegar a unanimidad y darle la confianza nuevamente a él, pero con unas condiciones que le habíamos puesto, porque eran falencias que veníamos arrastrando de años anteriores. Y él en una reunión aceptó esa falencia y los cambios, las modificaciones del estatuto inclusive. Y fue electo por 100% de los clubes, unánime. Pero, ¿sabes qué le dice uno de los clubes? Y disculpame, no es ser grosero, le dice, ¿y cuándo me habla ella pobre es el presidente? Le digo, los jupines de la terraza, pues al día siguiente de Cuarú de los bares, le digo. Porque así mismo lo hizo, se subió allá arriba él, y fíjate que al día siguiente él no respetó ni un solo acuerdo al que hemos llegado entre todos. Y se olvidó de su junta directiva, que es una autoridad permanente. Fíjate que ahora mismo, en este mismo momento, hay una nota que se tiene que recibir y la secretaria dice que no tiene la autorización del presidente. Pero no, pues la dictadura terminó en el 89. La dictadura no sigue acá, estamos en estado de democracia. ¿Y qué van a hacer en diciembre en la asamblea?
Él termina su mandato y ella no puede ser candidato a presidente, porque el estatuto establece que 8 años de mandato continuado, él ya no puede volver a candidatarse. Él nos decía que tiene... puede tener que esperar cualquier cosa. Él tiene ganas de seguir, nos dijo. Por supuesto que va a tener ganas de seguir, porque manejarlo como si fuera, olvídate, de $3 millones de presupuesto, pues. $2.745.000 que recibe la APF sudamericana y casi $1 millón en auspiciantes, sin tener que rendirle cuenta a nadie. ¿Quién no va a querer seguir? Y cuando te piden los clubes te hacen votado y nomás, te llaman a silencio, no convocan a sesiones cuando no tenés mayoría. Ese es el sistema que maneja en la liga. Nosotros pasamos meses sin sesionar, porque él cuando no tiene mayoría no sesiona. ¿Y qué presagias? No creo que él pueda volver a candidatarse porque el estatuto tiene que ser modificado, siendo que ni siquiera se protocolizó el que se había modificado en el año 2019. Él en este momento es presidente de facto. Terminó su mandato conforme al estatuto que está vigente en 2 años y eso terminó en diciembre. Pero él continúa. Él está continuando. ¿Por qué? Porque los clubes no tenemos la agallas suficiente justamente de hacer cumplir lo que establece el estatuto. De 13 Esa es la pura realidad. De 13 que son, dijo 7, 8 están con él. No, en este momento 7 tienen en contra. Lo que pasa es que él cuando sabe que no tiene y está haciendo, esa es otra cosa, es el actuar de él, de la forma maliciosa en que actúa. Él se mete en todos los clubes, divide los clubes y crea comisiones paralelas. Lo hizo en el 3 de febrero, lo hizo en el Atlético Central, lo hizo en el Estero Bellaco. Se judicializaron todos los clubes porque perdió la mayoría. Entonces, ¿qué es lo que había hecho él? Se mete en los clubes y tenemos pruebas. Yo no estoy inventando esto. Se puede enviar cuando quieras todas las pruebas de los pedidos de informe que se había hecho en el año 2020, transferencias de jugadores que nadie tenía conocimiento, caso de Marcelo Acosta. Hay una serie de irregularidades que él arrastra en su administración, y cuando yo le escucho hablar con ustedes, buenas amigos míos, es una estatua que tenemos que crearle en la entrada de la ciudad, y al día siguiente cuando pasamos tenemos que pedirle ahí más o menos arrodillarnos porque es un santo Dios, y no es así. Él dijo, José Santa Cruz, que después de la asamblea ustedes podían, ¿cómo que dijo técnicamente? Pedir, interiorizarse más, que no hubo respuesta. Que tuvieron 40 días para analizar el balance. Así es, así dijo. Y después salió este tema de la auditoría, que ahora están esperando la auditoría. Así dijo. Perfecto, una autoauditoría que ellos están haciendo. O sea, él cuando no se rechazó el balance, se pidió que se haga una auditoría externa que sea llamada por la junta directiva. ¿Qué es lo que yo quiero que se audite? Los puntos que yo tengo en ese balance que se presenta que no estamos conformes. Primero, hay una irregularidad tremenda de que en ninguna de las celebraciones de ninguno de los acuerdos no pasó por la Junta. Es que dice el artículo 36 de nuestro estatuto, que la Junta Directiva tiene que autorizar. Ahí ya no está mal. Bueno, vamos a omitir esa parte, odiemos esa parte. Vamos a pasar vamos a estudiar su balance nomás. ¿Qué pasa con el balance? Vos presentás un balance donde aparece 3.500 millones de deuda. Y nadie sabe de dónde, ni de por qué, cuándo, en qué se invirtió, y dónde está la plata que vino de la APF, dónde está la plata de los auspiciantes. Bueno, perfecto, tenemos 26 auspiciantes. ¿Qué se hizo de la plata de los auspiciantes? Nadie sabe nada. José, dice el doctor Cáceres, hay gasto, plantel, cuerpo... Categórico. Eso dice, repitió varias veces, y que ustedes quieren jugadores locales. Pero ¿de dónde saca semejante, disculpame Arturo, pero semejante boludez? Así dijo, ¿verdad? Sí. Que solo quieren jugar con jugadores locales. Hay gente que le pide jugadores locales. No sé si es tu caso, de otra gente que le dice jugar con los jugadores hueleños de acá. Arturo, yo te voy a dar una idea. 2020, fui presidente del departamento del fútbol. ¿Sabe cuánto costó el plantel en el 2020? 3.233 millones de guaraníes durante un año. Y vino Alfredo Mendoza, vino el Chano Candia, vino el arquero que está en el suplente de Nacho. En las 3 líneas, en las 4 líneas trajimos jugador clase A. David Mendoza vino, David Mendoza que continúa, Aquilino que continúa. O sea, hay un plantel que se había traído prácticamente en el 2020 y costó 3.233 millones. Cuando yo renuncié al departamento de fútbol y he visto en el informe del balance, ese costo aumentó a 5.733 millones. ¿Y a quién le trajimos? Entonces no me hable él de que queremos jugar con jugadores locales. Esas son las cosas que nosotros queremos saber. ¿Qué tanto se gastó y dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo?
Si el costo del plantel aumentó prácticamente el doble. ¿Qué jugadores locales? Nosotros sabemos que tenemos jugadores locales que valen mucho, así como Lito, así como Toledo, los dos Toledos son acá de la casa. Marcelito Acosta, que surgió de la intermedia, fue artillero, fue 8 goles, un muchacho de 17, 18 años. Por supuesto que se le dejó mucho de lado porque se firmó un acuerdo con una empresa que es el que nos tiene que proveer a nosotros de jugadores. Y es una relación comercial. Y se promocionan sus jugadores sin dejar un solo centavo al club. En el caso del que se fue a Cerro, en el caso de que las dos transferencias que se hizo a Libertad, no dejaron un peso a la institución. Y nosotros le promocionamos. Esos son los reclamos que se le hacen y le molesta. ¿Vos decís que hay una empresa que arregló para que jueguen sus jugadores? Categórico que hay. ¿Y quién es? Te digo con conocimiento si yo leí el contrato. ¿Y qué empresa es? Playmarker. ¿Y de quién es? Playmarker figura como dueño Pedro Aldave y Aplayar. Y tienen que jugar. Pero en realidad, al menos la denuncia, ¿te acuerdas la denuncia que hizo este mexicano? Decía que Playmarket tiene una relación directa con el presidente de la APF. Eso no lo digo yo, eso lo dijo el mexicano. ¿Y qué hace José? La denuncia que hizo. ¿Y quién absorbe el salario de estos jugadores? Guaireña Fútbol Club, a través de su presupuesto. El muchacho este que se fue a Nacional, perdón, el que vino de Nacional y que se fue a Cerro, me recuerdo un poco su apellido, soy tan malo en grabar. Romero es un jugador que vino 6 meses, 20 años, nosotros le promocionamos. Nadie me va a decir que Romero era un jugador reconocido a nivel nacional, nosotros le promocionamos, le dimos cancha, le dimos todo. Al día siguiente se fue a Cerro Porteño, ni un centavo con la institución. Y lo nuestro que tenemos acá, fuimos campeones de la reserva 2 años consecutivos. Y no tenemos un solo jugador. Hoy día para la sub-19, Villalba es guaireño, pero vino de Libertad. Y nosotros tenemos artillero en este momento que está en la reserva, artillero de la categoría de reserva de 19 años. Y cuando vos le decís, estos jugadores, pero tenemos que promocionar los jugadores que vienen de las empresas. Esperando un poco, nos quedamos con la de Guaireña Fútbol Club. ¿Y cómo va el futuro? Con esta administración bastante mala. Deportivamente, gracias a Dios, estamos muy bien y nadie desconoce esa parte. Acá tenemos que hacer una serie de cuestiones, transparentar nuestra administración para que la ciudadanía pueda seguir. Nosotros utilizamos un estadio público al que nos le rendimos cuenta. Generamos recursos a través de un bien público sin rendirle cuenta a nadie. Porque las veces que vos le preguntás en qué se invierte algo, dice, es una empresa privada y no tengo por qué develar lo que se está haciendo administrativamente allá adentro. No es así. El parque de Guairá es un estadio público donde se hizo inversiones multimillonarias para beneficio de la ciudadanía que hoy día usufructúa Guaireña Fútbol Club. Se cobra hasta los alquileres, se cobra para la Copa Paraguay. Tenés que darle retorno a la gente. ¿Qué más agregar? Un panorama bastante... es un panorama bastante oscuro con esta administración, porque esta administración se olvidó que se le debe a la Liga Guaireña de Fútbol y a los 13 clubes. Yo lo único que le pido al presidente, nadie le pide cargo, nadie le pide su puesto, nadie le cuestiona absolutamente nada de eso de querer sacarme, que ahora hay plata, todo el mundo quiere. No. Yo estuve cuando las papas quemaban en Guaireña, en la Liga Guaireña de Fútbol, cuando no había un solo centavo y que teníamos que poner nosotros en nuestro bolsillo. Crié el estatuto, fui yo el que hizo el estatuto y le dio la estructura legal, el ropaje legal a Guaireña Fútbol Club, porque siempre pensé en la ciudadanía guaireña villarriqueña. Y hoy día veo como un comercio, como un negocio directamente manejado por un grupo familiar que es la del presidente. Y eso no está bien. Eso no está bien. Nosotros no quedamos para eso. Así que lo único que tiene que hacer es transparentar nomás su gestión. Respetarle a la Junta Directiva como corresponde y así como establece el estatuto. Nada más. Así de simple, Arturo. Cerramos con esta palabra, ¿te parece, José? Perfecto. Muy bien. José Santa Cruz, expresidente del Departamento de Fútbol de Guaireña. Electroban cumple 15 años, te regala un camión lleno de muebles electrodomésticos comprando productos de la marca Speed, Quick, Wanke o Atlas. Generas cupones para el resultado del caminazo Speed de Electroban. Llámanos, escribinos al 519-3000 o acercate a la sucursal más cercana. Bases y condiciones en electroban.com.py. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear.
En Erimark aprovecha 20% off y hasta 10 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito Itaú. Equipate con los mejores accesorios de las marcas Keco, Santec, Positron y hace de tu vehículo más seguro, útil y duradero. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay y además está en la mente de cada paraguayo. Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1 gracias a vos. Es nuevamente top of mind. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Bueno, tenemos el partido ayer. Ganó Libertad 2-1 a Ameliano y ganó Guaireño. Ameliano jugó mejor. Y peleó hasta el final. Hizo un buen partido, sí, pero no lo alcanzó de vuelta. Le pasa en los últimos 3-4 juegos. Que tiene que le hicieron un gualicho, algo. Sí, porque juega muy bien. Tenía que cerrar el partido con Sol de América, no lo hizo. Contra Nacional, no lo hizo. Contra Guaraní, no lo hizo. Contra Libertad. Juega bien, juega lindo, pero la verdad, sí, ¿qué tiene que ver Payé? ¿Qué tiene que ver Payé? Y tiene un Payé encima. Tiene que, por eso el presidente tiene que buscar centímetros a centímetros toda su sede. ¿Te acuerdas que le pusieron antes de que... Sí, a Meliano le pusieron Payé. Sí, antes de que Hacienda, antes de esa vez una de las vecinas... Además, el maestro Megarejo dice que el niño tiene Payé. Y ya le pusieron... Hola a todos, saludos. No, es otro ya. Esa vez bloquearon a tiempo. Sí. Porque cuando ¿la promoción fue taluqueño era? Sí, estaba llegando la gente, una de las vecinas que habló con nosotros encontró. Doctor Los Benditores, ¿cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Vos crees en el Payé? No. Dice niño Jorge que cree que le hicieron Payé a Meliano. ¿Por qué? Y porque explicarle vos, niño. Juega bien, juega lindo y no le salen los resultados en los últimos 4 o 5 partidos. No, es que Libertad le puso Payé, no Libertad, Sol, que le pusieron Payé. Contra no Nacional, Guaraní, no partido está a punto de cerrar y no. No es el Libertad. Que no pasa todo por el tema de entrenador. ¿Vos vio creer en el Payé, doctor? No, en el Payé no, pero sí fue un partido difícil, durísimo, y juega muy bien. Ya no, realmente a veces no se dan los resultados, pero realmente planteó muy bien el partido. ¿Y Libertad? ¿Qué le pasa a Libertad, doctor Ditore? Y ojalá yo pudiera saber también, porque de repente tenemos rendimientos dispares, no acorde a lo que se practica, a lo que se plantea. Ayer, por ejemplo, no salieron las cosas. En el segundo tiempo, si bien estábamos arriba, sufrimos mucho con partidos que ganamos con lo justo. ¿Y qué van a hacer? Trabajar pero se repiten muchos los errores. Y sí, y hay que trabajar en eso, hay que ver qué se puede hacer, y para eso está el cuerpo técnico que seguramente habrá tomado nota de las falencias que se produjeron en el partido y se va a tratar de corregir para el próximo. Pero vos sabrás dónde está la falla. Y yo puedo percibir, porque miro el partido y yo creo que pecamos todavía de falta de definición, ¿verdad? Porque generamos de repente muchas jugadas, pero nos cuesta mucho definir. Presidente, hablando sobre jugadores que están en etapa de recuperación, Héctor Villalba está en Argentina ahora, ¿verdad? Está con fascitis plantar. Sí, está haciendo su tratamiento en la Argentina. ¿Y se sabe más o menos cuánto tiempo estaría por allá, en cuánto volvería a estar a disposición de Libertad? No, todavía no sé, no tuve ningún reporte de allá. Sé que está allá, había empezado su tratamiento acá y bueno, y solicitó ir allá para continuar porque y decidimos que vaya nomás y termine su tratamiento ahí, pero no tengo, en este momento no tengo todavía un reporte de su evolución. ¿Y Cristian Riveros se volvió a lesionar él? Él sintió otra vez ahí en su cintura. Está en recuperación, ¿verdad? Pero está complicado. O sea, hablamos de que todavía hay un tiempo de espera como para que él esté a disposición. Sí, así mismo. ¿Y algún otro caso, algún otro jugador que esté en etapa de recuperación en este momento? Y está Hugo Martínez, está Vareiro,
Esos son todavía jugadores que están dentro de su proceso de evolución, ¿verdad? Pero eso tienen un proceso más largo que va a llevar más tiempo, sobre todo el de Vareiro, ¿verdad? Que yo no creo que este año ya pueda completar algún partido, pero Hugo le falta todavía y le falta poquito para empezar a hacer fútbol. Hoy viajan los de la selección, ¿verdad? Los 3 seleccionados de Libertad. Sí, sí, creo que tenía que viajar hoy. Más o menos... O anoche, no sé, sí, no hoy. Pensando en el siguiente partido, ahora posterga Olimpia ante Libertad, pero para la próxima fecha, después de fecha FIFA, más o menos ya le establecieron cuándo estarían de vuelta esos jugadores como para que no haya inconvenientes en ese sentido y puedan estar en el siguiente partido. Y yo creo que van a estar, creo que llegan bien. Presidente, lo último al menos de mi parte, ¿tiene alguna información sobre lo de la Copa Paraguay? ¿Le dijeron algo preliminarmente de cuándo serían los cuartos de final? No, yo todavía no recibí nada, pero probablemente a lo mejor en el club ya el delegado, ¿verdad? Habría que preguntarle al doctor Verón, que él está en la división, a lo mejor él ya sabe. Bueno, presidente, agradecido como siempre por este contacto. Gracias por el tiempo. No, a ustedes. Así las palabras del doctor Rubén Di Torres, presidente de Libertad, actualizando el tema de los lesionados. Villalba está en Argentina, sin tiempo establecido para retorno, y Cristian Riveros, la mala noticia para Riveros, que se volvió a lesionar, que sigue complicado, y entonces veremos cuándo retorna. Jugó muy poco, de hecho, este año Cristian Riveros con la camiseta de Libertad. Con los insecticidas en aerosol Knockout base acuosa, eliminas al instante a todo tipo de insectos. Knockout base acuosa sin olor, con alto poder residual, y además no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente. Utiliza Knockout en sus presentaciones Mata Todo, voladores y voladores con citronela. Knockout es un producto de base. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con interés más bajo, mayor tiempo de espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Destapa un grito de gol con Coca-Cola, puedes ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol, además de miles de premios más. Ingresa el código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola de 2 litros, sabor original o sin azúcar, en promoparesa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. Clearment invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearment, 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Se llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, venta y arreglos, huellas sobre plata, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Recordando los partidos para hoy: Nacional General Caballero de Mallorquín a las 16:45. Sí. El estreno de vuelta en realidad de Humberto Velar en el banco de General Caballero de Mallorquín. Un regreso. Exactamente, y después el partido entre Guaraní y Olimpia a las 19:15. Tenemos que hacer los porcentajes también de esos partidos en el después. Nacional General Caballero. En lo previo, así Nacional es candidato, pero este tipo de partidos, siempre la motivación de la llegada de un nuevo entrenador, el puntual para General, no va a ser nada sencillo para Nacional. Es el candidato en lo previo, pero... Sí, y General ya con la urgencia, porque salió una fecha de zona de descenso, volvió a entrar, Ameliano sigue ahí abajo, y el que ahora respira ciertamente aliviado 12 de octubre, pero lo mismo, si mañana pierde y llega a ganar Ameliano, General entraría. Estos partido a partido por lo menos seguir viendo ahí el mano a mano con ellos, y se puede, ¿por qué no sumar hasta el propio Ameliano? Si con el nuevo entrenador comienza a sumar puntos también puede llegar a salir allí, pero por eso deberá ganar. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas sobre plata, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000 con transferencia incluida, 3 años de seguro service gratis. Para más información ingresa a las redes sociales de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguinos en redes, @Sanicer y @Claucol Paraguay. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo está, Arturo? ¿Cómo te va? Héctor Megalco, presidente Ameliano. ¿Ya fue presentado Pumpido? No, ahora a las 15:30 horas de la presentación. 15:30 la presentación de Pumpido. ¿Por qué Pumpido? Por lo que ya le tocó vivir una situación similar a la nuestra, Arturo. O sea, realmente
ya le tocó varias veces y la última fue el año pasado nada más con Sol de América, donde estuvo peleando ahí con el Deportivo Luqueño por no llegar a los partidos de promoción y salió ahí arioso, ¿eh? Sí. Bueno, a las 15:30 la presentación, Pumpido. Sí, 15:30 horas. Y ahí después está en marcha ya para empezar a sumar la mayor cantidad de puntos posibles, nos puedan sacar de esta incómoda situación, y ya empezando el viernes contra Guaireña en el Martín Torres. Vos temés al Payé. ¿Cómo? ¿Vos tenés miedo al Payé? No sé, Arturo, no sé. A una de ellas te hicieron, ¿verdad? Intentaron. Sí, justamente eso te digo, no le tengo miedo porque soy tan caballero que nunca más usamos esa entrada nosotros en el club, ¿eh? Bueno, te digo, se daba que si viajamos al interior, los muchachos dejaban su vehículo ahí en el club y perdíamos, ¿verdad? Dejábamos en otro lugar y extrañamente el resultado no era diferente, ¿eh? Sin querer alguien pasó por allí o algo pasó, porque eso decía ayer no me dio el tiempo porque ya estábamos en plena transmisión de partido en Villarrica. Sumado al tema entrenador, algo más hay ahí, presidente. Tiene que revisar centímetro a centímetro de la institución, con los vecinos, con alguien, porque no pueden jugar tan bien y tener ahí tanta mala fortuna. Algo más está pasando allí, sumado al cuidado intensivo ya que le hicieron para mí que sí. Escuchaste lo que dice. Hay algo allí. Alguien te hizo pueden jugar tan bien y al final que no saben el resultado. Lo que quiere es que llegue un cura y que tire una bendición, que reúnan todos ustedes y a vos primero y al resto y todo eso es lo que dice. Sé que los jugadores van acá a Cupé y compañía porque solo ver fotos o llegaron a ir en su momento. Va a ser bueno repetir eso y también en la zona del club. Sí. Tenemos que hacer, ahora todo tenemos que hacer. Si tengo que hacer yo la misa, voy a hacer la misa también yo si hace falta. ¿Y cuándo va a ser la misa? No, y ahora vamos a ver, Arturo, en su momento ya se hizo todo, ¿verdad? Pero igual nunca está de más, ¿verdad? Bueno, ¿van a llevarle a Olimpia Ciudad del Este? Y son dos opciones las que presentamos, Arturo, la posibilidad de llevarle, pero si hacemos en conjunto con Olimpia, en este caso, o tratar de jugar en el Martín Torres, no te digo a puerta cerrada porque no se puede, pero hacer algo similar como hizo Luqueño con Trinidense, hace un par de fechas donde solamente le dieron 50 entradas a la gente de Trinidense. Pues no se entiende, si vos lo vas por recaudación le va a llevar a Olimpia Ciudad del Este. Sí. Y ya está, el tribunal ya resolvió 10 meses sancionada la barra, no los hinchas comunes, evitar el ingreso, que es muy difícil ahora, todo vuelve a su normalidad. Lo que pasa, Arturo, es que pues, se va, dos fechas antes se va también Olimpia ahí contra Guaireña, ¿verdad? Sí. Y entonces hay que ver cómo llegamos en ese momento, es lo que conversé con un directivo Olimpia el día de ayer, ¿verdad? No entiendo. Pero la otra posibilidad, la de tratar de jugar en el Martín Torres a puerta cerrada, vamos a decir, ¿verdad? O con limitante de ingresos. ¿Y cómo no entiendo? No, y le da solamente entradas de gentileza, 100 entradas a Olimpia, ellos deciden a quién le dan, no venden entradas para público. ¿Cuándo va a ser eso? Si juegan en Trinidad. En ese partido. En Trinidad. Si juegan en Trinidad. Si no se da a ir a Ciudad del Este, jugar en el Martín Torres. ¿Cuándo viajan a Ciudad del Este? ¿Con quién programar el partido ahí a Meliano Olimpia? No, eso digo, Arturo, hay que ver cómo llegamos, pues también Olimpia se va contra Guaireña y ya se va, y Guaireña le lleva a Olimpia. Sí, pero ¿y qué tiene que ver? No, y el tema del público, ¿verdad? La única forma de llevarlo a Olimpia es que sea en conjunto, ¿verdad? Hacer con la misma gente de Olimpia el espectáculo. ¿Y cómo va a ser con Olimpia? Y nos partimos los gastos y nos partimos las utilidades. Así como hicimos la última vez con eso, con este caso con Olimpia. Así, hablando con Olimpia, Y eso fue lo que conversé ayer con un directivo, ¿verdad? ¿Y qué te dijo? Que le interesaba la idea. La sociedad siendo local a Meliano. Sí. Y haciendo, sí, así los riesgos son compartidos. Los riesgos son compartidos. ¿Y va a haber un tercer socio o van a arrendar directamente el 3? No, y en principio nosotros dos somos. Eso es lo que propuse, Arturo. Porque digo, y no sé ni cómo te enteraste, pero fue algo ayer a la noche que surgió así de la nada, ¿eh? Yo que soy periodista, Héctor.
Y ahí le comenté, ¿verdad? Que la idea era la de Ciudad del Este o la de Martín Torres en la forma en que te comenté, ¿no? Está perfecto. Bueno, esto, gracias por tu tiempo. No te olvides lo que el niño te dice que tenés que hacer. ¿Qué le dijiste, niño? Y centímetros, controlar la sede. Si alguien no pasó de más frente a esa puerta, que en principio no se tenía que pasar ese portón. Y el tema de reforzar la misa, presidente. Chao, Héctor, gracias. Yo creo que la misa hay que ampliar también, para ayer el penal que se dejó pasar, ¿eh? La mano. Ayer una mano. Habla de eso, Héctor, contanos. No, y hay que ampliar la misa, no. Hay que salir un poquitito del club y llevarla hacia otro lado también, ¿verdad? ¿Por la mano? No, y para que nos cobren también así, ¿verdad? Ayer discutimos nosotros y esa mano, Olimpia, y esa mano de Espinosa agrede. Sí. Y otra vez yo estaba detrás del arco, no podía creer, ¿verdad? Sí, porque cae y extiende el brazo. Sí. Cae y extiende el brazo y es más, cobra córner y ni siquiera fue para revisión mal, ¿verdad? Y bueno, Héctor, también. Chao, Héctor. Chao. Vamos a tener la misa también de todos lados. Bueno, escuchate. En todos lados, sí. ¿Vos crees en el país? No. ¿Vos? Dice no, pero tiene que cara que sí. ¿Vos? Yo sí creo. ¿Vos? No. ¿Vos? Tenés que creer para que Sí. te haga efecto, pues. Si vos crees, te hace efecto. Al no creer, entonces anulás. Yo sí, hay que existe. Sí. ¿Pero vos crees? Sí. ¿Qué es lo que le mira a Dani Canal? No, bien. Y dejar en cada uno que haga lo que quiere. De que existe, seguro. Carlos Cantero tiene la historia del hombre sin cabeza. Sí. Y bueno, ¿y cómo? Carlos Cantero, ¿por qué te va a mentir? Pero eso no es payés, es... No, pero si crees una cosa como esa, ya puedes creer otra cosa, ¿verdad? Así es. Fantasma. Y claro, si vos crees en el fantasma y... Yo creo en los ovnis, de que existen, cada vez están más cerca nuestro, no nos percatemos de ellos. ¿Qué? Existen. No y después existen los ovnis, existen los fantasmas. OVNI. Existen. ¿De dónde viene? Estás augurando como un marciano. ¿Qué te pasa vos? Le dice. ¿Qué te pasa? Parece un marciano. ¿De dónde viene? ¿Por qué se dice comúnmente parece un marciano cuando no sos terrestre? ¿Por qué se dice marciano? Vos sos marciano. Marciano es, pero... No, pero ¿por qué se dice? Claro, vos sos marciano. Como de otro planeta. Pero No, marciano puede de Marte. ¿Y cómo se sabe? Ya sé, ¿no? Sí, no. Pero ¿por qué se dice? Alguien te dice a vos, tu cara ni parece ni un marciano. Como si fuera que yo conozco la cara de un marciano. No sé si entendés la lectura. Uno le dice al otro, un marciano. Ya parece un marciano. ¿Y cómo vos sabés que es un marciano? ¿Cómo es un marciano? ¿Cómo vos sabés que es un marciano? Marciano será. Ubicate, no será. Sol, parece un marciano. ¿Y cómo él sabe como un marciano? Niño, ¿vos crees en la payé? Sí. ¿Y le hicieron a Meliano? Y todo, 99,9 que sí. O sea, todos los indicios que sí. No fui al club, no recorrí, pero sí, ya le hicieron una vez, ¿verdad? No, ya le hicieron. Entonces, por eso. No habría inconveniente para dar la segunda. Por eso le dije al presidente que... Y con todo el tema del portón, pero alguien sin darse cuenta a la tarde o a la mañana pasó por ese portón. Desobedeciendo su orden. El que hizo... El club que hizo el Valle, 8 de diciembre, salió campeón. Luis Alberto Bolaño. ¿Y cómo sabe él? ¿Qué es lo que es esto de Luis Alberto Bolaño? ¿Qué sabe él? Y yo pongo tan, ¿cómo sabe? ¿Qué es lo que es? Santaní era antes de un partido frente a Olimpia, metieron sapo y... Sí, después perdió 4-0. Sí, la noche de los sapos en Santaní. Sí, después perdió 4-0. Sí. Un viernes en la noche. Si el trabajo es más realizado, te sale eso, es opuesto, te vuelve. Dice que si vos tenés que creer para que te haga efecto. Si no hay efecto, rebote. Sí, por eso siempre tenés que decir que no crees en eso. Si vos decís sí creo, es como que abrís el portal. Al portal, nada. Esa es una palabra clave. ¿Entendés? Entiende más, habla más de lo que dice de Pacho. Eso es cierto, abrir portal y ¿Qué va a ser tu vida entonces? No, yo lo mío. En mi otra vida capaz que fue eso o en mi siguiente, no sé, en una de las dos. ¿Pero vos crees que tuviste otra vida? Sí. Bueno, listo.
Salud Protección Servicio Médico Integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillán, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Azul y Fútbol Álamos, porque si vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Llegaron las ofertas del día. Punto Farma. Aprovecha. Super ofertas por mes aniversario hasta 50% descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Te esperamos en cualquiera de nuestros 468 puntos en todo el país. En Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además o tu economía. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. 4 partidos, 2 victorias de empate Guaireña. Así es. Guaraní, Libertad, Cerro Porteño y Tacuarí. Y extrañamente ayer la peor versión de Tacuarí. Lo muy defensivo y recuperó a sus 3 buenos jugadores, a Sanabria, Aguilar y a Néstor Jiménez. Rarísimo lo de Tacuarí. Muy conservador. Claro, después demasiado conservador. Parecía la versión anterior, en un momento parecía Francisco Campos, dije ayer en la TV que era el técnico. Porque era un formato que anteriormente no era así Tacuarí y recuperó a sus mejores jugadores. Me extrañó eso. Después la levantaba. Ingresó Marcelo Fernández inclusive en el primer tiempo ya. No, tuvo 1 o 2, pero hasta ahí nada más. Y ahora le toca a Cerro la siguiente. Muy bien, el domingo. Comas, que ingresa y cambia el partido. Porque no estaba haciendo claro arriba Guaireña. Tenía chances, tenía opciones, pero no terminaba. En el primer tiempo tuvo 4 o 5 y no cerró. Igor casi siempre le cerraba. Y un detalle, otra vez en este gol, en el gol de Guaireña se juntaron los mismos protagonistas de lo que fue el gol frente a Cerro Porteño. Sí. Pase, pelota aérea de Víctor Ayala, la peinada de Diego Godoy, la habilitación de Diego Godoy y Comas que aparece en el cierre. Faltó Paniagua ahí para completar la hora. Exacto. Bueno, ¿y te acuerdas qué pasa? La subieron el puntaje de Guaireña. Sí. Sí. 2 partidos consecutivos de Tacuarí perdiendo, pero uno de ellos me parece que estaba en el presupuesto que es frente a Libertad. Y ahora justo le toca hacerlo. Y ahora sí le tocó. Pero que parece silogismo. Y Libertad, a Meriano le complicó a Libertad. Sí. Hoy ya no hay más. Sí. No hay. Sí, solo que ante Libertad entró muy reducido por el tema de sus 3 jugadores. Esos 3 bajas sí fueron. Sí. Porque ante Guaraní había jugado muy bien con esos jugadores ante Libertad. Tuvo que arreglarse, pero ayer jugó muy mal teniendo a ellos. Sí. Por eso, observando las otras versiones de Tacuarí, extraño el rendimiento de ayer, porque ya tenía a todos. Ya tenía a todos disponibles. Bueno, vamos con el porcentaje de hoy. Sí, Nacional General Caballero, el primer partido de la tarde. Nacional General Caballero, Gustavito. Humberto Vélez. El mismo que respondió volvió. O Vela como técnico. Niño. 60-40. Nacional gana. Víctor Villalobos. Dale empate si vos. 50-50. Claro, sí, este contra Nacional. Este tiene su alma contra. Es de contra la de Nacional. Vos, ven y calibre. 60-40. Nacional. Él hace por contra nomás. Para aferrarse a lo que digo. ¿Cómo lo que no entendés? Cada vez que va a jugar Nacional o va a perder o va a empatar, no le va a dar ganador a Nacional. Víctor Villalobos. 60-40. Nacional. ¿Y vos? 50-50. Porque es Contreras de Nacional, no es que él dijo, pues yo no le doy aspiraciones. Libertadores sí, pero sí, Libertadores entonces sí. Tiene que jugar en contra, bueno, no sé si entendés, no va a ir contra otro principio. Hoy está 5 encima de Guaraní en Copa Libertadores, 48-43 y se metió Guaireña 41 con la victoria de ayer. ¿Ya probaste el sorteo? Ingresa a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganás seguros, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes en el cano para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganale al dolor con Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar, solicita el crédito de consumo con tasa del 18,50% hasta 72 meses de plazo, sin gastos administrativos. Seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativo. Ingresa a la página web o en redes sociales Comisipar. 50 años liderando e innovando. Descubrí el arte de conducir con el All New Mazda CX-30, fabricado 100% en Japón y galardonado como el SUV más seguro del mundo. Adquirí el tuyo con un bono de $1,000 con cuotas desde $350 o al contado desde $25,990. Agenda tu test drive en Mazda.com.py. All New Mazda CX-30, el arte de conducir.
Llegó a recuperar la Cita Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperar el Piquega, recuperar la Cita Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con nuestros seguros puedes sentirse protegido sin perder del hogar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Qué partido tenemos, niño? El partido Guaraní Olimpia. ¿Él sacó a 50-50? No, Víctor Villalba. 40-60. ¿Quién gana? Olimpia. ¿Eh? Sí, 40-60. ¿Eh? Vos que te viene de la cabeza. Pensé mucho, pero sí, 40. Pero te pregunto con mucho respeto, no lo digo porque soy leque y vos sos pendejo. ¿Ya qué es lo que te pasa? Es la primera que... Poco está mal de la cabeza. No, ya di antes 0 ante Libertad. ¿Quién gana hoy? Olimpia. Poco está mal de la cabeza. ¿Quién gana hoy? Olimpia. Poco está mal de la cabeza. ¿Y contra tu principio no va? Es que jugó muy mal la vez pasada Guaraní. Ganó por... No puede jugar bien. Por el payé de Jorge parece que ganó. Meliano. Bueno, es cierto, hace mucho que juega mal, pero la vez pasada ganó y... Tuvo una rafa ahí de 3-4 minutos. Increíble porque Niño Jorge, vos. 60-40. Guaraní gana, veo. Modo Borussia Dortmund va a sobrevivir. ¿En serio? Modo Borussia Dortmund. Camacho va a ser todo un turbo y un crack macho, formato rápido y Fernando Fernández, todo cerrando. Estamos los que somos y somos los que estamos. Aldo iba a ser ese formato. Y Olimpia estamos los que somos y somos los que estamos. Problemas por sus laterales, tanto del lado Talavera como de Tito Torres. ¿Te vino partido? Sí. ¿Cómo el tema para vos? Una aceleración de Guaraní. Mínima ventaja, pero va a estar para lo poco que venía jugando Guaraní, hoy va a estar el modo Borussia Dortmund. Sí, lunes recién. Todo enchufado. Romeo Benítez. ¿Y a vos te viene mi partido? Yo le veo más bien a los jugadores Guaraní acelerados y bien así metidos, hoy, esa intensidad. Guaraní pues, versión... Guaraní versión, sí, libertad, hacer... Y le pasa por arriba a Tito Torres lo que vos... No pasarle por encima, no, pero esos, ahí va a encontrar los puntos débiles. Por derecha Otálvaro y por izquierda Torres. Y va el de borda ahí. Eso sí, ¿Y vos hablando en serio? sí. Para Niño gana Guaraní, para Víctor gana Olimpia, Lenny Caniza 40-60. gana Olimpia, Francisco López 50-50. Pero 50-50 no dice nada. Muy insulso. No, te voy a decir lo que yo creo. Hoy tiene que haber un ganador ahí. Hoy tiene que haber un ganador. Yo no digo que no sea empate, pero el insulso pues mío, empate. Yo estoy en la punta encima, tengo que cuidar el... Eso es otra. Bueno, sí, vamos por ahí. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante desde Control. Alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Zika tiene la solución: impermeabilizar, sellar para proteger, renovar tu casa con Zika. Queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Subillalam 751 Casicubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. ¿Buscas sentirte en casa? Midea. ¿Buscas eficiencia, tecnología y calidad? Midea. Representa y distribuye Britam S.A. Restaurante La Tarima, cocina con estilo, especialidad en pastas, carnes y mariscos, los mejores vinos y la mejor música en vivo. Martes a domingos, en dirección José Campos Lanzón y Casi, y Dos Panos, restaurante La Tarima. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Que el aliento llega a nuestros atletas este jueves 22 de septiembre a partir de las 19:30 horas sobre la avenida Santa Teresa Casi, Concejal Vargas. Visión Banco te invita a venir con la albirroja puesta a conocer a los atletas que van a representarnos en los Juegos ASU 2022. Te esperamos. Visión Banco, más digitales, más humanos.
¿Ya probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelore. El pack tiene una botella de Fortín etiqueta negra de 475 ml y un litro de jugo de pomelo frutica que rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Ahí tenés, niño. ¿Recibiste ya? Sí. ¿Vos tenés todavía, no me viste vos a mí? Lo que te envié. Ahora estoy haciendo el screen. ¿Y por qué no lees? ¿Hoy ya tenés, Víctor? No, yo no. Ahora para subir en las redes. Y bueno, y tomás vos, lee, Víctor, y ya la automática, la resolución del tribunal. Y ahí ya tenés, ahí ya te envié. Leen vos. Dice, resuelve sancionar al Club Olimpia con la pena de prohibición de ingreso a todas las hinchadas organizadas del Club Olimpia, a todo y cualquier estadio en el que se lleven a cabo eventos deportivos organizados y o patrocinados por la APF por el plazo de 10 meses, conforme al artículo 20 del Código Disciplinario, debiendo computarse dicho periodo de sanción a partir del día 9 de septiembre del 2022. Sancionar al Club Olimpia con la pena de multa de 40 salarios mínimos de conformidad al numeral 4 del artículo 73 del Código Disciplinario. 40 salarios mínimos... Son 26, cerca de 30 millones de guaraníes. No, 40 salarios mínimos, 2 millones y medio el salario mínimo. Sí. 2 millones por 40, mucho 80, mucho más. Más de, yo creo que 100 millones más o menos. Dar por concluido el partido entre los clubes de Olimpia y Libertad, disputado en fecha 5 de septiembre, suspendido por la imposibilidad de su prosecución a causa de los actos de vandalismo por parte de las hinchadas organizadas del Club Olimpia, en consecuencia de adjudicar los puntos en juego a Libertad, conformidad con alcance y consecuencia que dispone el numeral 6, artículo 73, Código Disciplinario. Sancionar al presidente de Olimpia, señor Miguel Cardona, con la pena de 30 jornales mínimos, proporcional a su inconducta, de conformidad al artículo 77 en concordancia con el artículo 5, numeral 2, artículo 9, inciso C del Código Disciplinario, por las palabras injuriosas dirigidas a los árbitros dentro de las instalaciones del estadio una vez suspendido el partido. Disponer que el monto de las multas aplicadas deben ser depositados en APF dentro del plazo de 5 días hábiles posteriores a la notificación de la presente resolución. Entonces, aparte de los 10 meses para la hinchada organizada, 40 salarios mínimos 102 millones de guaraníes para Olimpia y 30 salarios mínimos para Cardona, específicamente. ¿Salarios mínimos o jornal? Salarios mínimos, 30 salarios mínimos, 30 jornales mínimos. ¿Y cuál es la más fuerte? Económicamente 40 salarios mínimos al Club Olimpia, más de 100 millones. Pero eso Olimpia... Sí, claro, y Cardona 30 jornales mínimos. El jornal... Porque hubo reajuste del jornal hace poco. Por eso estoy viendo cuánto es. Y sí, 2.550.000 el salario mínimo. Jornal mínimo de 98.000. ¿Cuánto es la sesión en económicamente hablando? 102 millones de guaraníes para Olimpia. Y no, para Cardona alrededor de 3 millones de guaraníes. ¿Y después? ¿Y después? Cardona se desmayó ahora, está llorando. Sí, y sí, 3 millones de guaraníes, 2 millones 940 sí, exactamente. Sí, para Cardona. El jornal mínimo de 98.000. Sí, pero ¿qué es lo que hace Cardona? ¿Aplaudió al árbitro? Sí, por esa inconducta. ¿Y 3 millones? Sí, 30 jornales mínimos. Y para Olimpia 40 salarios mínimos. 102 ¿Y en total millones, cuánto? 102 millones, más 102 3 millones, 105 en total. Acá lo que más fuerte es la sanción en Navarra. Sí que se respeta. Pero... Sí, pero nunca se... No va a ocurrir. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Tus electrodomésticos deben ser Jam la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo ICA. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen, terrenos arbolados, vistas panorámica con una dimensión de 360 hasta 500 metros cuadrados, cuotas desde 400.000 guaraníes sin reajustes y deposición inmediata. Comunicate al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magno, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Magno, herramienta más en su obra.
Para la previa de las trophies, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizza siempre salen bien. En cualquier ocasión y combinado con todo, panchos o pizza, juega con todo. Vamos con el repaso de lo que se vendrá hoy en el Arsenio Rico. En primer turno, 16:45, Nacional General Caballero. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Más tarde en Dos Bocas, Guaraní Olimpia, 19:15. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes, estaciones y servicios. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla, los saben nerviosos, señor y queso Chorti, que sus encuentros sean completitos. Solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chorticer. Sueñas sin parar, buscas potenciar tu negocio. Puedes agrandar tus objetivos con los préstamos pymes de Bancobo con tasas y plazos especiales. Sujeto a análisis y aprobación crediticia, disponible en guaraní a $100. Conoce más sobre esta y otras ventajas en bancobo.com.py. Bancob, 10 años sin parar. Más de repaso de partidos. Mañana Sol de América Resistencia, 16:45, esto en Villa Lisa. La Agrícola Seres Seguros Generales se dirán en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ello pues chupé Quitadol. Tener tu lote propio es posible en ENSE Inmobiliaria, tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Montañón, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Más de repaso de juegos. 12 de octubre, Cerro Porteño, en Itagua, mañana 19:15. Disfruta del evento deportivo más importante de Sudamérica, una edición histórica realizada en Paraguay, los 12avos Juegos Suramericanos 2022 con participación de 15 países, 34 deportes, 7.000 atletas y oficiales a su 2022 del 1 al 15 de octubre, el sueño de todos. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Vamos con el repaso de la categoría intermedia. Hoy tendremos 2 partidos. Rubio Ñu Independiente a las 17 en La Arboleda. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Por todo este mes aprovecha 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses en todos los tratamientos. Hair Recovery. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas, disponible en todas sus tiendas de línea del país. Seguinos en redes sociales @Luomo PY, en Facebook e Instagram Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. 3 de febrero, Fernando de la Mora, en Ciudad del Este, 19:15, intermedia. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, tus locales Casa Central. Los Cipayala Casi, a Raíz de Maya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 600-7731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegar a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferro Parecía, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8, Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. El probable de Guaraní hoy para recibir a Olimpia con Aldo Pérez en el arco, Julio González, Marcos Cáceres, Gustavo Vargas y Walter Ortiz en zona defensiva. En la media cancha, Marcelo González, Ángel Benítez, Jorge Mendoza, Bernardo Romeo en la media cancha y arriba Néstor Camacho, Fernando Fernández. Pichumilas, crujientes, donadas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechucón paraguayo como vos. Decidí profesionalismo y confianza, exigí Paco, más de 40 años, llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes, poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la y entrate para todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Más de repaso, ¿no tenés ya la otra formación, Pancho? Esa es la formación que prepara Fernando Jubero. Y Olimpia, para reiterar en segundos, Luis.
En septiembre, afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000, ingresá a cmsp.org.py, seguinos en redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano y Ambrosio del Este, Encarnación, Coronel Vélez y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Aprovecha todos los miércoles descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas, con todas las formas de pago. Hace tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El probable equipo de Olimpia: Alfredo Aguilar en el arco, Sergio Tálvaro, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra, Iván Torres en la defensa, Alejandro Silva, Marcos Gómez, Richard Ortiz y por izquierda Jorge Recalde, arriba Walter González y Brian Montenegro. La formación de Julio César Cáceres para visitar Dos Bocas. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. Cerámica Itaguá, su casa para toda la vida con los mejores materiales en ventas al 600-751. Cerámica Itaguá, 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlas son los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos o más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores e implementos agrícolas, LS Tractor, generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita de DLS Motors S.A. Un detalle a tener en cuenta sobre los juveniles, porque hoy viaja la Sub-20 a México para jugar un torneo amistoso, y en ese grupo, por ejemplo, está Sebastián Quintana de Olimpia y Bruno Recalde. Quiere decir que hoy Olimpia, si no utiliza juveniles, igual serán computados los minutos de esos jugadores. Sí, porque no lo va a utilizar. Exactamente, entonces van a sumar 36 minutos como mínimo, y esperando, si ellos juegan y superan ese tiempo, todo ese periodo se le va a contar a Olimpia en el tema de los sub-19. Estaban para jugar el partido de reserva esta mañana, pero los partidos de reserva fueron suspendidos por la inclemencia del tiempo, entonces no van a ser utilizados también por el plantel de primera. Lo mismo pasa con Cerro mañana. Cerro tiene a Alan Núñez. Alan Núñez está convocado. Si no juega, si Cerro no pone juvenil, igual se le cuenta ese tiempo. En Tupí, por mes aniversario, desde hoy hasta el domingo vas a encontrar todo para equipar tu hogar al contado y en cuotas. Y si ya sos cliente Tupí, tu primera cuota paga recién los 30 días. Te esperamos en Boyenes, Giramos, Hijos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. Y anda entrenando, que se viene la gran corrida Tupí Arambotú por los 26 años en la avenida más linda y deportiva de la ciudad. Apúrate, que los cupos son limitados. Entérate de todos los detalles en redes sociales de Tupí. La gente sabe. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a avemaiflores.com. Regala amor, regala Avemay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 09944934026-021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. No, te puedo decir un presidente trinitense, Norman Rieder. ¿Cómo se juega? Presidente luqueño, técnico, si se juegan simultáneos, porque los simultáneos juegan. Luqueño va a enfrentar a Colegiales en esa última fecha, Trinidense 2 de mayo y San Lorenzo, Martín Ledesma. ¿Se juegan en simultáneo? Sí, que son los equipos que están allí arriba. ¿Y abajo cómo se juega? También hay que considerar. Pastoreo. Porque, ¿Tiene todavía? Sí, porque el luqueño para ascender depende de lo que haga Pastoreo ya este fin de semana. Fernando de la Mora Pastoreo, o sea, puede ser 4 partidos. ¿Y abajo? Y allí habría que ver con la TV, porque normalmente televisaban todos los partidos. Y abajo te digo, los del promedio, cómo hacen. Si vos tenés para el título y es por puntos simultáneos, yo creo que... Un duelo directo, por ejemplo, es Santaní River. Ahí tenés. Que está... Santaní va a enfrentar a River, a Tirá, Guaraní, a Trinidad. Y ahí tenés que están jugando en la zona de abajo igualmente. Y mirando otros que están en la zona de abajo. Iteño Rubioñú. Y Rubioñú está también por allí. Iteño Rubioñú, ellos podían jugar sábado, por ejemplo, y el otro domingo. Víctor González, presidente de la división. ¿Cómo te va, Víctor? Bien, Arturo, un gusto saludarte a vos y a tu audiencia, a disposición de ustedes siempre. Gracias, Víctor González, presidente de la divisional intermedia. ¿Se juegan en simultáneo los partidos? Sí, tenemos en cuenta ese criterio. Todos los que juegan por el descenso estarían jugando el sábado a las 10 de la mañana y por el ascenso el domingo a las 10 de la mañana. ¿Y la programación oficial cuándo vamos a tener o ya se dio a conocer, Víctor?
Ya tenemos, acabo de terminar la sesión acá, estamos en la APF y estoy a disposición de ustedes si quieren. ¿Y podés leernos, por favor? Sí, Independiente Atlético 3 de febrero juega el viernes a las 17 horas, Ricardo Gregor. Después 3 partidos el sábado en simultáneo, a las 10 de la mañana. Son Santaní River, Atirá Guaraní de Trinidad y Teño Rubio Ñu. Para el domingo tenemos también 3 partidos en simultáneos, a las 10 de la mañana. Deportivo Luqueño Colegiales, Trinidense 2 de Mayo y Martín Ledesma San Lorenzo. Y queda como último partido para el día lunes a las 14:15, Fernando de la Mora Pastoreo. Los árbitros que pitarán, ¿cómo? ¿Hay pedido de que sean árbitros de mayor experiencia o el FIFA? ¿Cómo se hace? Es así, Arturo. Hace 5 fechas hemos enviado desde la divisional el pedido al departamento de árbitros para que nos pongan los mejores árbitros que posee la APF y hasta ahora, gracias a Dios, vamos por buen camino, sin ninguna situación. Correcto. ¿Y los árbitros de los partidos el domingo a las 10 de la mañana? Así mismo es. Todo en simultáneo hasta el final, hasta que se resuelva, vamos a decir, el tema de los dos que asciendan y los que bajan. Así marca el reglamento y así lo vamos a trabajar, Arturo. Una consulta solo para dejar en claro el tema. ¿Por qué Pastoreo no entró en el tema de la simultaneidad con Luqueño, Trinidense y San Lorenzo? Ascenso directo, Víctor. Un gusto, Víctor, sí. Porque no juega por el ascenso directo. Si era ascenso directo, ¿verdad? Ahí Pastoreo iba a entrar con Fernando de la Mora. Esto no quiere decir que Pastoreo no tenga probabilidad. En la siguiente fecha entra la zona de ascenso directo, ahí hay que programar 4 partidos en simultáneo. Ah, perfecto. Porque imagino nomás simplemente este escenario. Luqueño gana el domingo, llega a 58, San Lorenzo no gana, pero Luqueño tendrá que esperar al día siguiente que Pastoreo no gane para ascender. O sea, puede estar frente al televisor radio esperando el ascenso. Simplemente por eso la consulta, de por qué no entraba. Sí, así mismo. Hay varias situaciones que lo analizaron los compañeros del departamento de competiciones con la gente de la TV, ¿verdad? Y esta es la programación que fue aceptada por la divisional. Bueno, gracias por tu tiempo, Víctor, muy amable como siempre. Igual, Arturo, un abrazo grande. Gracias. Igualmente a vos, Víctor González, presidente de la divisional intermedia. ¿Querés una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976 101010. Chacomar, respaldo total. Vino Santa Elena, más recordado y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. ¿Buscas calidad al mejor precio? Vení a Giga, parte de tu vida, encontrarás todo para tu hogar, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Giga, parte de tu vida, síguenos en Instagram y Facebook como @GigaPY. En Shell bajamos el precio de 150 guaraníes menos en todas las naftas. Shell te ofrece naftas de la más alta calidad, con el mejor precio, porque podés cargar todas las naftas a 150 guaraníes menos. Shell V-Power, Shell Fórmula Super, Shell Fórmula Regular, todas a 150 guaraníes menos por litro. Shell, porque lo que cargas importa. En Asismet cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismet, tendrás posibilidad de complementar tu plan adicional en Nacional, accediendo a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica con tarifas accesibles, con una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate más contactando al 0993 400 044. Cuidamos de vos y tu familia. Asismet, toda la vida. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de ropa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno, que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. Hora 13, ¿cuánto es, niño? Sí, señor, 13:32.
Seguro que le conviene Seguros El Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, Seguro que le conviene Seguros El Chaco. En CNT, con los sueños se cumplen, en el poderoso 1.400 millones más un departamento y un auto 0 kilómetros en el grandioso Subaru STI. CNT, pedí CNT, 2.800 millones en premios Cheporemoy. Volvió la promo Juega y Ganá de la raspadita de Supermercados Stock con más de 1.000 millones de guaraníes en vales de compra. Compra productos en promoción y con tu factura de compra ingresa a stock.com.py/gana. Hay vales de más de 50.000 hasta 5 millones de guaraníes de premios. Promo válida en todos los locales de Supermercados Stock y Stock Express. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que pase su momento placentero y disfrute un servicio de corte de barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante todo pago. Solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo. Seguir a Kia Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag RotoInspiration y listo. Bases y condiciones en kia.com.py. Quiere decir que el único que puede subir es Trinidense. El domingo sí, porque no depende de nada más. Gana y asciende. Juega? Trinidense juega antes. Trinidense 2 de mayo. 2 de mayo. Trinidense local ante 2 de mayo. Luqueño local ante Colegiales. Y el otro partido que está también allí arriba en la pelea es Fernando Patoreo, pero se va a jugar el lunes. Y Martín Ledesma San Lorenzo sí el domingo. Vení a Bristol porque vuelve el LG Week. Escucha esta super oferta. TV LG de 32 pulgadas Smart. Precio normal 18 cuotas de 274.000 guaraníes. Ahora precio LG Week 17 cuotas de 154.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en bristol.com.py. La final de la Conmebol Libertadores cada vez más cerca y vos podés estar ahí. Además te podés ganar premios directos para disfrutar de tu pasión. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoamstel.com.py. Ya participás. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. ¿La Armada dónde jugaba acá? En Luqueño. En Luqueño. Y le dio la victoria a Tigre ante Vélez. Segundo gol consecutivo que mete. Armada se había ido al Juárez de México. Sí. Estuvo un año ya. Y trata de llamarle que lo hablamos. ¿Y qué pasa con Vélez? ¿Está mal? Vélez está mal. Está en los últimos lugares. Sí, señor. Fiesta de la primavera en Mazapán. Te invitamos a festejar la llegada de la primavera en familia. Con show en vivo, DJ, pizza, corrida, música retro, karaoke a tan solo 30.000 guaraníes. Este miércoles 21 a las 20 horas hasta las 00 horas. En Lilio, esquina Coronel Cabrera. Reservas al 0984-627-645. Recibí la primavera en Mazapán. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNP Mastercard. Acumula goles para sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra que vale un gol promo válida para tarjeta de crédito Banco GNP Mastercard. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo al Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrados, servicios básicos en puerta sin entrega inicial, financiación propia, hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 La Paraguaya Inmobiliaria ICA. Electroman cumple 15 años, te regala un camión lleno de electrodomésticos y muebles. Comprando productos de las marcas Speed, Kick, Wanke o Atlas, generas cupones para el sorteo del caminazo Speed de Electroman. Llámanos o escribinos al 021-519-3000. Electroman, 15 años mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear. Disponible la nueva crema limpiadora Furia, especial para el uso de arena, azulejos, pisos, griferías, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello garantía de base. 1337. En Erimark, este mes tenés 20% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito. Itaú vas a encontrar carpas, enganches, antihuelcos, barras LED, alarmas, polarizados y mucho más. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay, está además en la mente de cada paraguayo. Hoy Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1 gracias a vos. Es nuevamente Top of Mind. ¿Cómo te va, Norman? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. En simultaneidad los partidos, domingo en la mañana, candidato al título, el Trinidense en tu cancha, recibimiento a 2 de mayo. Simultaneidad con los candidatos al título. Así mismo, recién nos pasó toda información. Vamos el domingo a las 10 de la mañana y que es un muy buen horario para nosotros, para nuestra gente, para ir a dar su apoyo, para que vamos a lograr eso estándar del lado objetivo. Están cerquita ya, a un paso.
estamos en paso, pero hay que dar paso. No, Pero está estamos bien, cerca. pero van a programar algo, van a convocar al público, ¿cómo lo van a hacer el domingo? Y vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada, vamos a bajar los precios, vamos a cobrar 10.000, que es lo mínimo que te exigen para la entrada, y esperar que la gente acompañe. No hay nada más lindo que vos puedas hacer que tener un estadio lleno. Sí, señor, entonces, entradas populares de Mi Guaraní Trinidense, 2 de mayo. Así mismo, 10.000 para todos los sectores. ¿Y ya está preparado tu discurso por si se da el resultado cuando se está en primera o no? Sinceramente no. Está bien. No decir buen día antes del amanecer, ¿se entiende? A esperar precios populares normal. Así mismo, dijiste una gran verdad, ¿verdad? Y este dicho importantísimo de aquí tiene. ¿Qué dijo al final? ¿Este dicho qué? Es así mismo como yo pienso, y que hay que quedar de la manera. Sí, señor. Gracias, Norma, muy amable. Un fuerte abrazo a órdenes. Gracias, Norma Ríos, presidente del Trinidense. 10.000 entradas populares. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Felicidades, Blas Mo, haciendo goles en Tigre. ¿Cómo estás? Hola Arturo, todo bien, gracias a Dios. Bueno, contame, ¿qué repercusión la victoria ante Vélez? Siempre los goleadores tienen una connotación especial para la prensa en cualquier país del mundo. Sí, la verdad que muy contento, muy contento por la que me está tocando entre los 11 titulares, así que estoy muy feliz con eso. ¿El campeonato argentino esperaba que fuese así? Sí, la verdad que como sabrán me costó un poco al comienzo, no venía jugando porque el campeonato argentino es muy competitivo, así que me tocó prepararme y esperar el momento para cuando me toque para aprovechar. Muy bien con Blas, hermoso delantero de Tigre, Francisco López. Blas, esa preparación que decías, ¿incluyó mejorar desde lo físico, la intensidad? ¿Qué te fuiste adaptando a tu juego para sobresalir en el fútbol argentino? Sí, así mismo como te dije recién, que los primeros meses los entrenamientos me parecía una locura porque era impresionante lo dinámico que era los entrenamientos. Después de entrenar se quedaban de vuelta en el gimnasio a meterle un poquito también, así que los primeros meses me costó un poquito. La verdad que a mi juego le aumenté un poquito también con la pelota, no solo picando al espacio, cosas así que creo que es mi fuerte, así que creo que eso fue lo que me ayudó un montón también para poder jugar acá. Te cruzaste con José Florentín seguramente ayer, ¿llegaron a hablar? Sí, hablamos ahí en el túnel un poquito. ¿Qué te dijo? ¿No está pasando bien Vélez? No, ya te la parando de ese vaina ya poco a vender en la selección, pero no, cuando pare majara, hey. Bien, Blas, contento contigo por este gol, porque estás empezando a hacer figura también allí en Tigre, contento con los paraguayos, también aparece Ramón Sosa en el último fin de semana, así que a seguir metiéndole con todo. Sí, así mismo como decís, gracias a Dios todos los paraguayos están resaltando y bueno, es muy bueno eso para todos los paraguayos que van saliendo también. Te saluda Víctor Villalba. Lo último, Blas, el pase tuyo, ¿a quién pertenece en este momento? ¿A qué club? No, de eso no quiero hablar todavía. Pero ¿cómo es tu acuerdo con Tigre? ¿Hasta fin de año o tenés más tiempo de contrato? Hasta fin de año. Hasta fin de año. Hasta fin de año. Está a préstamo entonces. Y lo otro, Blas, para no entrar en eso, decías que te topaste con la situación de que es mucho más profesional el fútbol allí. Termina el entrenamiento y al gimnasio todo, no es que ir a la casa. ¿En tu caso también te quedas en el gimnasio ahora? ¿Cómo? No escuché. Sí, que termina el entrenamiento y todos van a su casa normalmente aquí en Paraguay, pero allí se quedan en el gimnasio, decías. ¿Vos te quedás también en el gimnasio? Sí, yo vivo luego en el predio donde entrenamos, así que me quedo en el gimnasio también. Eso es bueno, ir mejorando también de ese lado profesional. Que sea con éxito, muy amable. Gracias, Blas. Dale un abrazo a todos ahí. Blas Armoa, autor de uno de los goles del fin de semana en Tigre, ya 2 goles de forma consecutiva en 2 fines de semana.
En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo te espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. En La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Destapa un grito de gol con Coca-Cola. Puedes ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol, además de miles de premios más. Ingresa al código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola 2 litros sabor original o sin azúcar en promoparesa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. Clearment te invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearment, 24 horas de frescura mentol garantizada y hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas, de petama y mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000. Con transferencia incluida, 3 años de seguro y servicio gratis. Para más información, ingresa a las redes sociales de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Sanicer y Claucol son para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Seguinos en redes @Sanicer y @Claucol Paraguay. Le he visto al profe Córdoba en el programa de la televisión argentina, que era técnico de Olimpia. Y es la famosa frase, el Club de Olimpia hay que refundarlo. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina del Genial, el teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Asado y fútbol, Álamos, porque Cisvinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad de todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Aprovecha todos los beneficios con Punto Farma y la Cooperativa Universitaria pagando con tus tarjetas de la Cooperativa Universitaria Panal y Cabal. Accedes al 40% de descuento en las compras que realices en todos nuestros puntos del país. También puedes hacer tus compras llamando al call center 61 61 000. Hoy es día de la Cooperativa Universitaria en Punto Farma. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras, rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste sorteo? Ingresa a Slots del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalos para jugar. Slots del Sol Online es hoy. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganala al dolor con Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar, con tus créditos nuevos participá en sorteos mensuales. 5 socios por mes serán beneficiados con la reducción del 50% de la tasa de interés de su crédito ganador. Para más información, ingresa a comisipar.coop.py. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Conoce el All New Masters X30 que cuenta con 7 airbags, un importante despeje del suelo y un sistema de audio premium con 12 parlantes Bose. Adquiere el tuyo con un bono de $1,000 con cuotas desde $350 o al contado desde $25,990. All New Masters X30, el arte de conducir. Llegó a recuperar la Z, hombre. Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, calidad Fapasa. Reiteramos entonces en simultaneidad los partidos por el título y promedio. Ya lo va a repasar Jorge en la intermedia. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con tus asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Cansado de goteras, filtraciones, humedad, Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Zika Paraguaynatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 751 Casicupicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Mi idea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Mi idea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Mi idea, representa y distribuye Britam S.A.
Se viene algo nuevo, restaurante La Tarima, cocina con estilo, la mejor música en vivo, especialidad en pastas, carnes y mariscos, los mejores vinos. De martes a domingos en José Campos Lanzoni 273, casi Guido Hispano, restaurante La Tarima. Vamos a recordar en instante Héctor Rubén Di Tole, presidente de Libertad, hoy momentáneamente es uno de los punteros, lo que dice Héctor Melgarejo, Ameliano, con relación al nuevo técnico y el momento. El Machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda, Cueto General Caballero, el Machetazo ahora es el Ahorrazo. Que el aliento llegue a nuestros atletas este jueves 22 de septiembre a partir de las 19:30 horas sobre la avenida Santa Teresa, casi Concejal Bragas. Visión Banco te invita a venir con la birroja puesta para conocer a los atletas que van a representarnos en los Juegos ASU 2022. Te esperamos, Visión Banco, más digitales, más humanos. ¿Ya probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo? El pack contiene una botella de Fortín etiqueta negra de 475 ml y un litro de jugo de pomelo frutica que rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Vamos con el repaso de la categoría intermedia. El domingo los partidos: Luqueño Colegiales en el Feliciano Cáceres, Trinidense 2 de Mayo en el Martín Torres y Martín Ledesma San Lorenzo en Capiatá, todos a las 10 de la mañana el domingo. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad por el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293, supita cotización. A tapiti-info, tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. El sábado juegan a las 10 de la mañana Deportivo Santaní, local ante River, Aterá igualmente local ante Guaraní de Trinidad y Teño Rubio Ñu. En la ciudad de Villeta contamos con un nuevo espacio ubicado a 5 minutos de Guarambaré y a 10 minutos del centro de Villeta, zona residencial, con servicios básicos, calles empedradas, supermercados, universidades a tu alcance. Contactanos al 443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. ¿Quién tiene Di Tole? ¿O Melgarejo? Di Tole. Sí, fue un partido difícil, durísimo, y juega muy bien. Ya no realmente a veces no se dan los resultados, pero realmente planteó muy bien el partido. ¿Qué le pasa a Libertad, doctor Di Tole? Y ojalá yo pudiera saber también, porque de repente tenemos rendimientos dispares, no acorde a lo que se practica, a lo que se plantea. Ayer, por ejemplo, no salieron las cosas. En el segundo tiempo, si bien estábamos arriba, sufrimos mucho con partidos que ganamos con lo justo. ¿Y qué van a hacer? Trabajar y hay que trabajar en eso, hay que ver qué se puede hacer, y para eso está el cuerpo técnico que seguramente habrá tomado nota de las falencias que se produjeron en el partido y se va a tratar de corregir para el próximo. Pero vos sabrás dónde está la falla. Yo puedo percibir, porque miro el partido y yo creo que pecamos todavía de falta de definición, ¿verdad? Porque generamos de repente muchas jugadas, pero nos cuesta mucho definir. Presidente, hablando sobre jugadores que están en etapa de recuperación, Héctor Villalba está en Argentina ahora, ¿verdad? Está con fascitis plantar. Sí, está haciendo su tratamiento en la Argentina. ¿Y se sabe más o menos cuánto tiempo estaría por allá, en cuánto volvería a estar a disposición de Libertad? No, todavía no sé, no tuve ningún reporte de allá. Sé que está allá, había empezado su tratamiento acá y solicitó ir allá para continuar porque y decidimos que vaya nomás y termine su tratamiento ahí, pero no tengo, en este momento no tengo todavía un reporte de su evolución. ¿Y Cristian Riveros se volvió a lesionar él? Él sintió otra vez ahí en su cintura. Está en recuperación, ¿verdad? Pero está complicado. Todavía hay un tiempo de espera como para que él esté a disposición. Sí, así mismo. ¿Y algún otro caso, algún otro jugador que esté en etapa de recuperación en este momento? Sí, está Hugo Martínez, está Vareiro. Esos son todavía jugadores que están dentro de su proceso de evolución, ¿verdad? Pero esos tienen un proceso más largo que va a llevar más tiempo, sobre todo el de Vareiro, ¿verdad? Que yo no creo que este año ya pueda completar algún partido, pero Hugo le falta todavía,
y le falta poquito para empezar a hacer fútbol. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. En instantes de Monumental Satelital, Héctor Melgarejo, 15:30, va a ser presentado Pumpido como nuevo técnico. Para que comprar se puede alquilar, Rentamac una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Rentamac una herramienta más en su obra. Los panchos o pizzas siempre salen bien, en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. 13:52. Con Rumbo César de Seguros tenés un servicio integral de pólizas y señas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Seguimos, Luis. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla Los Sábanos y Asados en Choriqueso Chorti, que sus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti, el auténtico original Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chorticer. ¿Buscas potenciar tu negocio? Podés alcanzar tus objetivos con los préstamos pymes de Bancop con tasas y plazos especiales. Sujeto a análisis y aprobación crediticia, disponible en guaraníes y en dólares. Conoce más sobre estas extras ventajas en www.bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano, nuevo técnico Pumpido. ¿Por qué Pumpido? Ya le tocó vivir una situación similar a la nuestra, Arturo. O sea, realmente ya le tocó varias veces y la última fue el año pasado nada más con Sol de América, donde estuvo peleando ahí con el Deportivo Luqueño por no llegar a los partidos de promoción y salió arioso. Puesta en marcha ya para empezar a sumar la mayor cantidad de puntos posible, nos pueda sacar de esta incómoda situación. Y ya empezando el viernes contra Guaireña en el Martín Torres. ¿Van a llevar la Olimpia a Ciudad del Este? Y son dos opciones las que presentamos, Arturo, la posibilidad de llevarle, pero si hacemos en conjunto con Olimpia, en este caso, o tratar de jugar en el Martín Torres, no te digo a puerta cerrada porque no se puede, pero hacer algo similar como hizo Luqueño con Trinidense, hace un par de fechas donde solamente le dieron 50 entradas a la gente de Trinidense. Lo que pasa, Arturo, es que 2 fechas antes se va también Olimpia ahí contra Guaireña, ¿verdad? Y entonces hay que ver cómo llegamos en ese momento, es lo que conversé con un directivo de Olimpia el día de ayer, ¿verdad? No entiendo. Pero la otra posibilidad, la de tratar de jugar en el Martín Torres, a puerta cerrada, vamos a decir, ¿verdad? O con limitante de ingresos. Hay que ver cómo llegamos, pues también Olimpia se va contra Guaireña y ya se va, y Guaireña le lleva a Olimpia. Sí, pero ¿y qué tiene que ver? No, y el tema del público, ¿verdad? La única forma de llevarlo a Olimpia es que sea en conjunto, ¿verdad? Hacer con la misma gente de Olimpia el espectáculo. ¿Y cómo va a ser con Olimpia? Y nos partimos los gastos y nos partimos las utilidades. Así como hicimos la última vez con eso, con este caso con Olimpia. Hablando con Olimpia, Y eso fue lo que conversé ayer con un directivo, ¿verdad? ¿Y qué te dijo? Que le interesaba la idea. La sociedad, siendo local Ameliano. Sí. Y haciendo, sí, así los riesgos son compartidos. Los riesgos son compartidos. ¿Y habrá un tercer socio o van a arrendar directamente el 3? No, en principio nosotros no somos. Eso es lo que propuse, Arturo. Porque yo, y no sé ni cómo te enteraste, pero fue algo ayer a la noche que surgió así de la nada, ¿eh? Yo que soy periodista, Héctor. Y ahí le comenté, ¿verdad? Que la idea era la de Ciudad del Este o la de Martín Torres en la forma que te comenté. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. En 3 minutos calentamos el ambiente. Calentamos. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y está caliente. Si somos 2, porque 3 para este ambiente. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y está caliente. Si somos 2, porque 3 para este ambiente. Si el amor que te doy es suficiente, porque te acercas a mi gana hasta los dientes. Tú me contestas lo que me sientes y me sientes. Si somos 2, porque 3 para este ambiente. ¿Viste? En 3 minutos calentamos el ambiente. Calentamos. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa
en tibio y es caliente. Si somos dos, porque tres parece ambiente. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos dos, porque tres parece ambiente. Hoy somos dos y el amor es suficiente, porque yo siento lo mismo que tú sientes. Y aunque las malas lenguas lo lamenten, si somos dos, porque tres para este ambiente. En 3 minutos calentamos el ambiente. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos dos, porque tres para este ambiente. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos dos, porque tres para este ambiente. En 3 minutos calentamos el ambiente y no me importa lo que diga la gente. Piensas en tibio y es caliente. Si somos dos, porque tres para este ambiente. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Cambia la manera de vivir, de cuidarnos, de estar en contacto. Cambia la manera de informar. Cambia la radio AM. Monumental AM 1080. Es Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta